En México las MMA son vistas como deporte de chicos duros. Te lo digo, es un show, realmente un show. Son dioses ¿Y qué? Nada bueno. Allá las condiciones son muy duras. y toda tu herencia. Me alegra que estén aquí, amigos. Conozco a Taras Giyashko y Artyom Dzyuba desde hace tiempo. Artyom, tú y yo llevamos más de 3 años. Bueno, desde que empezó la pandemia probablemente. Sí, desde que empezó la pandemia. Con Taras nos conocemos desde hace mucho tiempo. Porque yo iba a Estrela y empecé a ir ahí desde 2018. Y en mis primeras clases fue la primera vez que vi a Taras. Es como nuestro hermano mayor y mentor del equipo Estrela. Muchos deportistas famosos ahora consideran a Sasha Volkova como su mentor, de los últimos a quienes Sasha ha guiado probablemente. Si hablamos de UFC, Alexander Volkov y Sergei Pavlovich entrenan con nosotros y en Inglaterra, aunque él tiene su propio equipo de entrenadores. En un episodio sus entrenadores no pudieron ir por falta de visas, así que lo acompañamos. Sí, muchos peleadores top que hoy representan a Rusia en UFC y Bellator han pasado por nuestro gimnasio. Y el equipo, como dijiste, tenemos una rama de Jiu-Jitsu, amateur y todo eso. Alexander, ¿usted es amateur? No se puede decir así, sí, escucha, bueno, ya son 5 años, púrpura, púrpura, ahora la rodilla. Eso arruinó mis planes, pero me gusta y no me arrepiento. Me dicen que debí dedicarme a la lucha, pero te puedes lesionar en cualquier lado. De hecho, me lesioné fuera de la lucha. No me arrepiento nada de esto. Es como una maldición para los deportistas. Nuestro Volodya Daineka tiene una pelea justo antes del día 10. Él y un chico están aquí y ahora Hassan Yousefi de Irán está entrenando. Sí. Se dieron la mano retándose a ver quién podía más. Luché con él porque es fuerte. Sí, trajeron al caballo, lo empujaron varias veces y de repente Hassan hace una llave y Boba cae sobre su hombro. Y ahí se desmayó. Eso es todo, no hay lesión vieja, salió ahora. Y la pelea se cancela. No, la pelea no se cancela, será el día 10, pero estas cosas tontas no pasan en el entrenamiento ni en el sparring, sino por pura tontería. Sí, todas las lesiones. Por cierto, en realidad incluso en el fútbol, estoy seguro de que si tomas probablemente a la mayoría de los lesionados, muchos se lesionan durante el calentamiento. ¿Cómo es correcto? En frío y ni siquiera en combate, solo al salir del auto. Escuché de Tony Ferguson, le cortaron la rodilla, le operaron y cosieron los ligamentos. Ese hombre golpea con rodillas y codos, entrena muy específico y es propenso a lesiones. Entendí, él dice, iba caminando por la calle, me llamaron, simplemente me di la vuelta en el lugar, simplemente se dio la vuelta en el lugar y todo se le fue al demonio. Se nota, el pie se quedó en su lugar. Sí, y eso es todo. Tal vez había alguna acumulación de lesiones ahí y luego, ya sabes, de repente en cierto momento sucedió. Empecemos con Dali. Siempre me ha interesado. Tal vez Tion pueda responder sobre fútbol y MMA. El entrenador. Veo que el campeonato ya inició y ¿quién es el entrenador? Y casi nunca veo que el entrenador sea un superjugador tipo Pelé. O sea, a veces son jugadores, por ejemplo, el último Ralf Rangnick, pero son personas que en principio no son ultraestrellas y dirigen equipos de alto nivel. Me da curiosidad, ¿cuál es el criterio para una persona? ¿Cómo saber que puede ser un gran entrenador? Esto aplica tanto para el fútbol como para las MMA. O sea, porque muy pocos grandes boxeadores, digamos, han formado a grandes alumnos. No es así. ¿Qué se requiere? ¿Y cuáles son los criterios para considerar a alguien un gran mentor? Déjame responder primero. Aquí hay un factor muy importante. O sea, por ejemplo, no sé, de los más recientes, el que me viene a la mente, una verdadera estrella, es Zidane, por ejemplo, sí, que estuvo en el Real Madrid. Hizo cosas increíbles. Ganaron la Liga de Campeones no sé cuántas veces, creo que 3 veces seguidas, o sea, ganó. Eso es todo. Fue un jugador y entrenador de primer nivel. Una superestrella y un gran entrenador. Eso le ayudó. Sin suerte no se llega lejos. Además, creo que también influye tener cierto nombre. Cuando entrenas al Real Madrid y estás rodeado de puras estrellas, ahí está Cristiano Ronaldo, en ese momento también Gareth Bale, todos, Toni Kroos. O sea, aquí es cuando alguien empieza a decir, oye, sabes, yo hice esto y aquello. Ahí Zinedine Zidane puede voltearse y decir, chicos, ¿saben qué? Yo también jugué y yo mismo gané. Aquí hay magia. Cristiano no puede decirle algo a Zidane porque él le respondería, yo también estuve ahí. Bueno, se respetan mutuamente.
100%, porque deben hacerlo. Bueno, me parece que, en general, las personas fuertes deben encontrar una manera de entenderse entre sí. Ahora, creo que hay un gran desequilibrio en todos los sentidos. En el deporte, ahora la gente tiene más miedo entre más famosa y exitosa es. Los especialistas están incómodos. No tratan contigo porque eres muy aterrizado. Porque básicamente tienen miedo de no saber cómo comportarse con una estrella. Sí, o sea, no puedes, como que deberías ponerte en tu lugar. Como que yo estoy por encima y tratan de tal vez mantener su propia tranquilidad interna o algo así, no sé, para dormir más tranquilos o algo así. No sé, es como debe ser el ego, algo así un poco, como que hay que rebajar un poco a ese mismo Christian, o no sé, ahora llegó Ten Hag, antes estaba Ragnick, por eso Christian, ¿por qué? Y dijo, bueno, que dice todo el respeto, ¿quién es ese? También me pregunto por qué se volvió entrenador y qué criterios o habilidades necesita para ser bueno. Mira, pues en principio debe tener una buena educación, porque ahí estudian mucho, o sea, se tarda mucho en eso. Por eso deben aprobar varios exámenes tipo A o B. Realmente es un trabajo meticuloso. Además, creo que ahora hay muchos de esos inteligentes que se dedican a la táctica y todo eso. Y en las MMA, pues Si hablamos de fútbol, tomemos a Ferguson y el Manchester. Bueno, no, eso significa, es un mastodonte, ya en extinción, así, Ancelotti es de los pocos que quedan, sí. Bueno, ellos también en su momento, ellos también fueron futbolistas, escucha. Ellos jugaron. En realidad, probablemente, lo ideal sería que fueran personas de la profesión, Así que, bueno, hay matices que quizá tú no dirías, pero hay quienes sí por su experiencia. Desde la infancia, desde los 28 o 30 años, la carrera no funcionó, pero siempre estuvo cerca del fútbol, ya sea entrenando o en otro lugar. Y durante mucho tiempo, ya sabes, durante 25 años empiezas ya. Ya tienes una experiencia enorme, un entendimiento del fútbol tan grande que ya puedes. En principio, de eso se trata. Actualmente hay una tendencia. En el Mundial varios especialistas como Luis Enrique de España y Southgate de Inglaterra son exfutbolistas y entrenan a sus selecciones. Deschamps es de la nueva generación. Deschamps de Francia también fue un gran futbolista. No son superestrellas como Zidane, pero sí figuras destacadas del fútbol mundial. Creo que la nueva generación debe venir de la profesión, así debe ser. No imagino que alguien externo venga y tome el control tan fácil. ¿Y por qué no hacerlo si eso está ahí? Salta en el fútbol ¿cuándo? ¿Qué debo hacer aquí? El balón está aquí y de repente para muchos ya es un bloqueo mental. Hay muy pocos especialistas que se dedican a la táctica. Eso es fundamental y lo principal en cualquier deporte. 100% hasta apostaría mi cabeza por ello. El especialista debe ser psicólogo y saber identificar la clave para su deporte. Para cada uno, además en el equipo, en la selección hay 25 personas, sí, bueno, sí. Existen deportes de equipo e individuales, cada uno con sus matices, eso es lo principal. ¿y cómo entrenan? Yo sigo el fútbol y veo casi todos los partidos, especialmente ahora en el campeonato. Pero, ¿cómo son los entrenamientos? Para alguien común, no se imagina. Si preguntas cómo lo imagina, yo lo hice. ¿Y sabes qué responden? Cada día juegan 1 o 2 partidos de entrenamiento y solo corren. Cuéntame, ¿cómo son realmente los entrenamientos? Me interesa mucho la recuperación para entender cómo es en el deporte profesional. Bueno, los baños fríos son muy populares. Yo también agregaré un par de palabras de mi parte, pero me interesa saber qué usas tú en tu práctica. O, por ejemplo, los mismos baños fríos, para ti. Escucha, mira, no es tan simple como jugar fútbol 2 veces. Hay especialistas con quienes puedes pasar una semana sin jugar. O sea, hay algunos movimientos tácticos, algunos ejercicios encuadrados y otras cosas, pero en general el ciclo ya está programado. Por ejemplo, digamos que el sábado hay partido y el domingo hay entrenamiento de recuperación para los que jugaron todo el partido o la mayor parte. Ahí, los que jugaron 50-60 minutos corren un poco, unos 20-30 minutos hacen estiramientos, hacen stretching y ya, luego van a para hacer los procedimientos de recuperación. ¿Cuántos partidos por semana te resultan cómodos de jugar? En fútbol solo puedes jugar cómodamente 2 partidos por semana, más no es posible. O sea, claro que puedes organizar algo así, pero eso va a traer consigo una gran cantidad de lesiones. Si hablamos de la recuperación, pues mira, creo que no llegué a entenderlo de inmediato. Antes de joven te decían que te frotaras con la cerca y listo. Además necesitabas suerte para un masaje. El masajista te veía y decía, tienes 18 años, ¿qué haces aquí? Vete a descansar. O la mayor solo decía, oye amigo. ¿Y por qué? Porque siempre ha sido así, o sea, siempre te ríes.
Así es en nuestro fútbol. Yo creo que eso es en todos lados, en principio. Ronaldo, según sé, se quejaba del Manchester. Me fui hace años, regresé y todo sigue igual. Él sí puede comparar. Sé que él arregló su casa ahí, tiene como un tercio de la casa. Si tomamos a Cristiano, él, en buen sentido, es como un paranoico en este aspecto. Ya duerme a cierta hora, eso ya es algo increíble. Tiene todo un equipo ya individual. La calidad de un deportista depende de su profesionalismo. Él incluso ya se pasa un poco. Me parece que sí, ya es como una persona paranoica, de esas que duermen 3 horas, se despiertan y comen esto. Pero por otro lado, la pregunta es, por ejemplo, tomemos a Wayne Rooney. Sí, esto también es una pregunta para los seguidores. Hace poco discutimos sobre la epigenética. Bueno, te lo explico brevemente. Hay cosas con las que naces, ese conjunto de genes, lo que heredaste de tu mamá y tu papá. No puedes influir en eso. Así como el color de tus ojos o cabello, no puedes cambiar ciertos genes, pero sí influir en la actividad de algunos, ya que tenemos muchos genes. Sí, puedes aumentarlos o debilitarlos. Por ejemplo, tienes una predisposición, digamos, a la obesidad. Si comes de todo sin ejercicio, engordarás. Pero si conoces tu genética y comes bien, la genética no define totalmente nuestro futuro. Este es el efecto de los gemelos separados, dos personas idénticas que, al crecer en familias distintas, se desarrollan por separado. Este es delgado, este es gordo, este es un criminal, este es tal. O sea, realmente el entorno en el que viven, su estilo de vida influye muchísimo. Por eso, por un lado, sí, ¿por qué recordé a Rooney? Ellos, según creo, son de la misma edad. Bueno, en general sí. Ponemos las fotos. Bueno, sobre Rooney decían que podía estar un poco mayor, o sea, como que parecía un poco más grande de su edad, pero no al grado de cómo se ve ahora. No sé, como de 45 o 50 años mal. Además, escucha, no creo que él se haya estado empinando la chela tanto como para que ya esté así. ¿Crees que si a Rooney le cambiamos su estilo de vida, alimentación y eliminamos drogas y alcohol, podría mejorar? O sea, ¿tú crees que él se vería exactamente igual? Escucha, Yo creo que tal vez se vería mejor, seguro que se vería un poco mejor. Me refiero a que quizá ese estilo simplemente no le quedaría, no podría jugar, o sea, él... posiblemente. Pero les aseguro, en un 80-90%, que lo que tiene Cristiano en cuanto a apariencia y bienestar, él tendría lo mismo. La epigenética es ahora lo principal. Muchos antes pensaban que así como es, así es, que simplemente no tuvieron suerte, por eso se les cayeron los dientes, por eso se les cayó el cabello. Escucha, cuando dicen, es que mi genética, mis papás son gorditos, así que yo también, ni modo, esos son tonterías. En realidad, en el deporte profesional ahora todos cuidan su peso, su alimentación, se esfuerzan. O sea, puedes darte algunos permisos, comer algo dulce de vez en cuando y así. Muchos ahora luchan intensamente contra eso. Antes no era así, pero cada año más personas lo hacen. El porcentaje de grasa debe ser específico, pero creo que debe haber cierta cantidad de grasa. Eso te protege, evita desgaste y ayuda a conservar funciones en tu organismo, además de facilitar la recuperación. Tú dices, baños fríos, la verdad yo los odio, simplemente de joven me obligaban a meterme ahí y siempre me enfermaba, una vez, 2 veces, cuando eso de frío, caliente, con el contraste, buenas noches, fiebre. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Lo hacían mal. Lo correcto es como lo hacen. Ponen agua, le echan, digamos, hielo. Tú te sientas y se va enfriando poco a poco. Te va enfriando a ti. Eso es lo primero. En segundo lugar, es más adecuado. Después de entrenar MMA, boxeo o sparring, cuando necesitas reducir hinchazón o inflamación como en el fútbol, tal vez en las piernas, tal vez... Allá muchos solo se sumergen, principalmente porque después de, por ejemplo, si hubo mucho ejercicio, si la corrida fue muy larga. Es para desinflamar, sí. Sí, te vas y se quitan de inmediato la hinchazón y el dolor en las piernas. Del fútbol americano, Arte, ¿me escucha? Posiblemente, bueno, eso es lo que hacen. O sea, inventaron el Game Ready especialmente. Por ejemplo, el Game Ready es un aparato especial. Ahí le pones cierta cantidad de agua y hielo. ¿Hielo? Sí, le pones hielo y conectas las mangueras. Eres muy pro, algo así sabía. Sí, Game Ready. Luego chequen, estimados suscriptores, Game Ready y Normatec. Existen esas cosas, claro que son algo caras. Y ahora, especialmente, creo que en estos tiempos difíciles, aún más caras. Antes de llegar al Zenit en San Petersburgo, nunca lo había pensado. En casa de un deportista profesional, especialmente un futbolista, debe ser así. Normatec y Game Ready. Tienes las rodillas lesionadas, por cierto. Mira, en general no, pero cualquiera. La izquierda la tengo un poco peor que la derecha porque ahí tengo artrosis de cierto grado. Eso es solo nuestra enfermedad profesional, es normal. Toco madera, no tengo quejas, no he tenido ninguna lesión.
En esencia es igual y común en las MMA profesionales. ¿Los Game Ready se usan en general? Bueno, se usan menos. Me parece que desde el punto de vista de los deportes de equipo profesionales como el fútbol o el hockey, sí, cuando el equipo tiene buen apoyo de patrocinadores es otro nivel, como la Liga MX o la Premier League, hay más equipo y es más avanzado. Todo está bajo control de la MMA. A fin de cuentas, las artes marciales son un deporte más individual y depende de cuánto el propio atleta pueda permitirse todo ese equipo y recuperarse. Así será, dependiendo de si está en un equipo que pueda proporcionarle todo eso. Conor McGregor, creo que no le falta nada. Seguramente tiene todo eso allá. Depende del nivel. No creo que un equipo de segunda o tercera división tenga las mismas oportunidades que el Zenit o el Spartak. En casi todos los equipos de la Premier League, cada uno tiene 3 o 4 Game Ready y 3 o 4 Normatec. Bueno, gracias a esto, probablemente ahora los futbolistas, los deportistas, los futbolistas en general, prolongan su carrera. Claro. Y las saunas, mi opinión es positiva. Si asistes 2 o 3 veces por semana durante 10, 15 minutos y tienes hipertermia, se reducen mucho los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Si tienes contraindicaciones como enfermedad varicosa, infarto, derrame cerebral o hipertensión, si no se puede, pero si entrenas regularmente y eso en principio son entrenamientos para tu cuerpo, entonces es beneficioso. ¿Eso está comprobado? Sí, porque al sobrecalentarse se liberan proteínas de choque térmico, creo que así se llaman. ¿Y para qué sirven? Permiten, digamos, desenredar los atascos de proteínas dentro de las células. O sea, las proteínas ahí están, como los audífonos, cuando los sacas del bolsillo, están enredados. La pregunta es, ¿qué significa, según tu entendimiento, el sobrecalentamiento? Sobrecalentamiento, hipertermia. O sea, mira, tenemos receptores en el cuerpo, o sea, receptores. Y no necesitamos que la temperatura sea alta, necesitamos que el cuerpo sienta la estimulación. Y si lo comparamos, por ejemplo, también existe la crio, ¿no? La crio también está chida, la crioterapia. ¿Por qué se cree que el frío es más efectivo? Porque te estimula 5 o 6 veces más, ya que la cantidad de receptores de frío es 6 veces mayor que la cantidad, digamos, de receptores que perciben el calor. ¿Cómo funciona la crioterapia? No te congela ni enfría tan profundo, realmente no te congelas. Sientes la estimulación aunque el organismo no lo entienda. Percibes algo que el tejido no capta. No hay frío, pero sí una gran sensación. De hecho, al principio se soplaba aire frío y seco y así trataban la artritis. Después apareció la criocámara, donde te exponen al nitrógeno líquido, bueno, en forma de vapor, y eso realmente ayuda. Se liberan endorfinas, adrenalina y noradrenalina, la insulina se estabiliza, lo que trae beneficios comprobados en laboratorio. Sobre los baños fríos, recientemente grabé un podcast e investigué al respecto. No hay estudios que hayan demostrado algo al 100%, y hay la misma cantidad que dicen que en realidad no hay ningún beneficio. Pero los principios son los mismos que en los baños fríos, también aplican para el enfriamiento por aire, también en la crioterapia, y ahí sí todo está bastante bien comprobado, son métodos muy antiguos, tienen décadas de existencia. Aquí estamos en la crioterapia, yo en algún momento incluso iba seguido, o sea, yo pues... ¿Tú sentías? Oye, pues no sé, me cuesta decirlo, siempre me siento como con energía, positivo y bien. O sea, pues no sé, las sensaciones solo eran divertidas. Después me sentía alterado, como tú. Creo que por eso nos prohibían eso 2 días antes del partido. Dicen que no es bueno, que se libera algo. Bueno, yo mismo no fui, probablemente, lamentablemente. Tal vez todavía tenga la oportunidad de ir. Pero todos los chicos con los que hablé, los que sí pudieron probarlo, no sintieron ningún efecto especial. Bueno, vemos a los profesionales. Me refiero a los profesionales, a quienes pelean a alto nivel. Todos van al sauna al menos una vez por semana, es algo muy nuestro. Todos se hacen masajes al 100%, especialmente durante el periodo de preparación para la pelea. Sí, ya cuando se acerca el inicio, el 100% recibe masajes. Durante el periodo normal, el básico, sí, ahí es lo mínimo. Todos normalmente lo hacen. Todos se cuidan solo al lesionarse o durante la preparación para la pelea cuando deben llegar a su mejor nivel. Entonces ahí se usa todo lo que se pueda, todo lo que pueda ayudar en la recuperación, todos lo usan. Sasha Volkov, Alexander, ahora vive cerca de mi casa. Hay un estanque y somos amigos. Hablamos y él me invitó a ir juntos a nadar.
Yo le dije, está bien, pero me enfermé y no pude. Este año seguro que sí. Y él va ahí, rompen el hielo en el estanque y se zambullen. Iba todo el invierno. Lo vimos, yo lo vi en su Instagram, él siempre lo hace. Él realmente lo siente. Bueno, para eso también hay que prepararse. Bueno, claro, como siempre. No pasa nada, no pasa nada. Luego llegan las heladas de la Epifanía, te persignas y te metes al agua helada, y ahí terminas con resfriado o con prostatitis. Ahora hay un tipo muy popular, Iceman Joffman, sí, Sí. conocido por el Kofu y Yofu. Existe ese estilo. Ya está grande, sí, es como un abuelo. Él promueve ejercicios con respiración, ejercicios con meditación, ejercicios específicamente con el frío. Ahí están esas inmersiones, caminar en la nieve y más. Desde el enfoque respiratorio y el trabajo con el frío que él promueve, realmente funciona. Conozco a varios chicos que siguen su método de respiración, se recuperan y dicen que tiene buen efecto. Pero él es único. Él lo hace exactamente a la hora, sí creo. ¿O cuánto tiempo? Bueno, algo así, escuché. Él solo se sienta en un agujero en el hielo, creo que hasta por más tiempo. Bueno, lo dices bien, se preparan, según entiendo por lo que hemos escuchado, primero entran con ropa térmica, con todo tipo de cosas, o sea, también se puede mostrar, se visten, al principio usan calcetines calientes y todo eso, o sea, cuando te sumerges, solo tienes la cara descubierta, básicamente, así que creo que realmente hay que hacerlo correctamente. Empiezan las enfermedades. Sí, Ahora muchos se lanzan y buenas noches. seguramente tú, como persona de la medicina, sabes que hay un montón de contraindicaciones. Claro, todo, incluso lo más útil tiene contraindicaciones. Casi nadie sabe, me parece, sobre sus propias contraindicaciones, ¿no? Porque al baño, creo yo, si le dices a alguien, creo, al baño vamos, al menos la mitad de los hipertensos, por ejemplo. Si has tenido infartos, derrames cerebrales, varices, trombosis o venas alteradas, debes tener cuidado. Se considera que es útil hacerlo de forma corta pero intensa. O sea, si hablamos de beneficios, eso de sentarse una hora como si fuera una competencia de quién aguanta más, eso no está muy bien. Claro, hay que evitar la deshidratación porque a veces entrenas y no recuperas el equilibrio de agua. Y se mete y se queda ahí con el pulso en 200 y suda. Y ya el sudor, ¿sabes? Le sale bien espeso. Esto nos lleva a algo que siempre me ha parecido interesante. Los peleadores de MMA todos bajan de peso de manera brutal. Se ponen esos trajes de plástico, se suben a la bicicleta así y se envuelven con ese film plástico, ¿no? La película plástica es antigua y ya no se usa para bajar de peso. Creo que ahora hay unos cuartitos tipo tienda de campaña que son populares. Sí, una tienda de campaña, una mini sauna, te sientas ahí, una manguera. Bueno, es como un barril, creo. En Rostov te sientas y tu cabeza sobresale, luego todo se vuelve un infierno. En las saunas hacen muchos experimentos, así pasa. Explícame, como médico. O sea, deshidratación artificial. O sea, tú, 1, 2, 3. Mira, ¿por qué sudamos? Sudamos para, básicamente, cuando tenemos calor, enfriarnos, porque la humedad, cuando se evapora de la superficie del cuerpo, nos ayuda a enfriarnos. Así, forzamos al cuerpo a enfriarse y perder peso, ya que el objetivo es eliminar el exceso de agua. Si en el fisicoculturismo, por ejemplo, es para verse bien o entrar en una categoría, aquí básicamente también la meta es entrar en una categoría. No importa cómo te veas o sientas, lo importante es entrar. Por cierto, tengo una pregunta. Yo mismo bajé bastante de peso cuando competía, lo máximo que bajé. Para que entiendas, un mes antes pesaba 110 con poca grasa y en la competencia mi peso fue de 91, 191 y hasta 115. Subí de peso en 4 días. ¿Cuánto esperabas? ¿Cuánto pesabas otra vez? 110, 110. Sí, y si hablas de la intensidad. ¿En cuánto lo hiciste? Fue en 8. Días, bajé de 103 a 91 y mi grasa era de 5%. En resumen, fueron 9 kilos. Subí 9 kilos sin grasa, simplemente. Me esforzaba. Me esforzaba eso. Bueno, Los últimos 103 hasta 91. Pues sí, ya tienes 12 kilogramos. presión a la cámara. Esto no es saludable, no estamos hablando de salud, esto no es saludable, esto es deporte profesional. Ambos creen que no es saludable. Son 12, yo. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, está bien, fisicoculturismo sí está bien, pero acabo de recordar una pelea reciente, ahí estaban Odesanya, Pireira y muchas peleas así. Una persona sale y en la vida cotidiana, como Demetrius Johnson, pesa 1 kilo más de lo que compite, y hay personas que salen con un déficit de peso colosal, relativamente hablando. En la vida diaria pesa 100, va al pesaje con 85 y luego vuelve a 100, prácticamente.
Está claro que si saliera con esos mismos 100 kilos, sin esa bajada de peso, sería más productivo, pero eso no sería muy justo. Bueno, todos hablan de que no es justo, pero digamos que la regla pone un límite, y ese límite ahora lo puso la organización One of Sea. Ellos tienen muchos pesajes de control, creo que tienen más de 3 o 4, tal vez me equivoque, pero no más. Son 5 kilos, no dejan bajar más y lo vigilan de inmediato. Quienes peleaban en la categoría de 70 ahora están en la de 77 y los de 93 ya compiten en pesos pesados. Bueno, Eso es como hacer trampa. Incluso yo creo que eso es trampa. pero todo eso vino otra vez del boxeo, profesionalmente. Sí, pero el deporte busca mostrar quién supera técnicamente a otro. En el boxeo creo que no hay tanta diferencia de peso. Claro, los golpes. En el boxeo existen categorías de peso. Cada 100 gramos cambia la categoría. No es por nada. Sí, creo que alguno de los grandes lo ha logrado. Hay campeones en 5 o 6 categorías de peso. Sí, no es por nada, de nuevo lo decimos. Mientras más alto es el peso, más fuerte es el golpe. Hasta 8 mm. Peleas contra 85 kilogramos, imagina que te ponen un cuerpo de 100 kilogramos encima. 15 kilogramos de diferencia, aunque seas un boxeador técnicamente malo. Dom Artyom pesa 120 kilos, es mal boxeador, pero va contra uno de 60 kilos tras la campana. Sí, no, pero yo tenía un video donde los muchachos llegaban y hacían una reparación delicada. Conocimos a un luchador caucásico, platicamos y grabamos un video. Nunca hemos luchado profesionalmente ni nos dedicamos a eso. Él es luchador libre, pesa 65, 60 y 70 kilos. Yo peso unos 97, 100. Iniciamos un diálogo sobre si él podría ganarme en una pelea. Dijo algo como, no tienes oportunidad, practico, soy profesional, tengo el título de maestro del deporte, pero sabe que tengo una ventaja de 30 kilos y soy atlético. Así, entre amigos y bromas, dijimos, vamos a luchar. Yo lo tenía bien, o sea, él se movía muy bien, se defendía bien, pero al final lo dominé y le hice una llave de estrangulamiento. Él dijo, bueno, inténtalo, y lo estrangulé, o sea, estrangulé a un maestro del deporte. Y todo fue simplemente por la diferencia de peso. Aún hay más de 40 kilos de diferencia. De todos modos, Artyom, no eres ningún novato en las artes marciales y tienes buen entendimiento de la lucha. Vi ese combate y desde el punto de vista de la lucha, él hizo todo bien. Sí, además el chico es luchador libre y sabes que ellos tienen un estilo diferente. Debe estar boca abajo en el suelo, no puede quedar sobre su espalda. Sus reglas son distintas, no pueden recostarse sobre los omóplatos. Además, es el mismo luchador libre. No esperaba que Artyom lo sorprendiera y estrangulara por la espalda. Y levantarlo, o solo digo que es grande. Pero el peso es importante, yo lo diría así. Estoy de acuerdo con Sasha, ya lo habrían implementado antes, pero creo que muchas coronas caerían de inmediato. En el jiu-jitsu, ya sea amateur o no, no importa en muchos niveles. Ahora te pesan antes de salir al tatami y además debes... ¿Me peso con el kimono puesto? Y te pesan con el kimono, tienes que pesarte antes de entrar al tatami con el kimono puesto. Y listo, a luchar. Muchos ahí usan la toalla y hacen otras cosas. Y otras cosas, pero eso ya es hacer trampa. Eso es una trampa aceptable, simplemente no pueden hacerlo hasta los 40 años, digamos, y no a los 30. Bueno, sí. Yo diría que eso es parte del espectáculo. Sí, esto es MMA, lo digo, es un espectáculo, realmente un show que dura una semana. Ahí un par de días de conferencias de prensa, luego un día aparte para el pesaje, cuando la gente sale. Todo eso es para animar al público, para calentar el ambiente. Tengo una pregunta de inmediato, tal vez también lo viste. Ahí hacen trash talk, dicen yo a tu mamá, yo a tu papá, yo a tu casa. Se atacan durante 2 meses, se lanzan lodo y luego ves la pelea. O sea, incluso puede que ni siquiera hayan peleado todavía, o entre los rounds, o al final, y ahí se guiñan el ojo como diciendo, todo bien, respeto, respeto. Entonces, ¿por qué todo eso se acaba de repente después de la pelea? Ellos siempre han tenido que, en los deportes de combate profesionales, llegamos, pero debemos ver y promocionar la pelea. Te voy a insultar, pero no te ofendas. Hazlo también, es para tu bien. Bueno, diría que no hay peleas arregladas. No, en ese sentido. Creo que en teoría... Que en teoría. Ellos entienden internamente para qué se necesita esto. Y lo hacen conscientemente, se motivan y se promocionan. Sí, eso de que hay respeto después de la pelea, sí, a veces sí, eso se ve gracioso. Porque literalmente un día antes, sí, ahí mismo estaba hablando mal de él y ya. Y ves que ahí se abrazan y se saludan.
Te amenazan de muerte, dicen que se llevarán a tu esposa y luego te llaman hermano y muestran respeto. Así es. Bueno, no hay problema. Bueno, si hablamos de McGregor, él se ve simplemente armonioso y magnífico en eso. Gracias a McGregor todos empezaron a ver, todos supieron quién es McGregor. Por cierto, Yo en principio... también fui en su momento porque quería formar parte de eso. Claro que no. Bueno, escucha, en realidad me parece que está bien. Cuando te unes, incluso te sientes en principio más seguro internamente, cuando puedes pelear o defenderte. O sea, tienes cierta comprensión. ¿Y tú viste su lesión? Sí. Por supuesto lo vi, soy un gran fan. Hay muchas versiones, teorías sobre por qué suceden esas cosas. Le pasa a personas con experiencia en el deporte, ya entrenadas y fortalecidas, que no deberían lesionarse. ¿Las bajadas de peso? Las bajadas de peso, eso es lo primero. Lo segundo es que a menudo se habla del uso de antiestrogénicos, por cierto, en lo que atraparon a John Johnson. Bueno, farmacéuticos en resumen, sí. Son medicamentos que aumentan tu propia testosterona como efecto secundario, es decir, bloquean las hormonas sexuales femeninas y a través de ese mecanismo aumentan las masculinas. Sí, en atletismo eres mejor porque eres más alto y tienes más testosterona, es decir, tus testículos trabajan más. ¿Cuál es la lesión principal en mujeres durante el invierno? Cuando caen y tienen bajo estrógeno, suelen fracturarse tobillos, cuello o cadera. ¿Por qué? A los 45-55 años se el estradiol baja por la menopausia y surge la osteopenia y osteoporosis. Los hombres que promueven esos métodos de campamento suelen desmineralizar el tejido óseo y desarrollar osteoporosis comúnmente. ¿Por qué estas lesiones no ocurren en federaciones donde supuestamente no hay dopaje? Simplemente no los revisan y se nota en los atletas como en la NFC, donde visualmente están limpios. Si los ves en Bellator también son tipos muy grandes. En Bellator antes, yo diría incluso así, ellos antes, UFC inició pruebas de dopaje, pero al hacerlas ellos mismos ya nadie las realiza. Con USADA. Con USADA sí, en Bellator es selectivo. Luego pueden ser los campeones y ya en las peleas de campeonato, las peleas principales, ahí sí los revisan. En UFC es toda una historia. Al firmar el contrato también lo haces con USADA. USADA debe saber, debe tener un calendario, casi por un mes o dos con tu horario, cómo te mueves, a dónde vas. Los oficiales pueden llegar a las 5 o 6 de la mañana o incluso tarde en la noche. Si no abres o no contestas 2 o 3 veces te multan y descalifican. ¿Y vale la pena prohibirlo? Honestamente, porque resulta que así... Regresamos a la conversación y la honestidad. Él pelea en MMA, se enfrenta a alguien y se preparó honestamente sin usar nada. Él enfrenta a alguien que pesa 20 kilos más incluso en la vida diaria. Él sí está lleno de sustancias, simplemente bajó de peso de manera inteligente, se limpió bien, como dicen, y simplemente no lo atraparon. Eso no está bien. ¿Por qué muchos no reconocen a John Johnson como grande? Porque lo atraparon dopándose. Aunque para mí es el más increíble en logros y tiene más defensas de título. En UFC lo atraparon, pero ahí. Seguro que 8 de 10 contra los que peleó como Rampage Jackson, que ya no tiene panza. Se nota que la persona tiene hipogonadismo porque quizá ya no usa nada. No creo que todos... Estoy seguro de que conseguía. Estoy seguro, sí, también. Tú estás seguro, claro, pero luego, cuando implementaron todo esto, bueno, así. Él ya comía con Inu. Varios campeones cayeron tras la llegada de la USADA, que empezó a trabajar con ella hace poco. Brock Lesnar no alcanzaba. Así de cerca, de manera intensa. Sí, Brock Lesnar no alcanzaba. Bueno, Por eso, Brock Lesnar, claro, sus honorarios lo detuvieron ya que en la lucha libre se gana más que en las MMA. Pero para mí, sinceramente, era un misterio, ¿sí? Cómo este tipo de 160 kilos baja de peso hasta ese peso. decía que ahí toman cosas y la gente ni siente dolor ni golpes, como dices. ¿Entiendes? Hay muchísimos tipos de analgésicos. Sí, incluso hay de esos. Sí. Bueno, hay algunos que de verdad le pegan fuerte a la persona. No se apaga con un knockdown y se recupera rápido, ¿entiendes? No es que no se apague, sino que se recupera muy rápido. ¿Entiendes? Para mí es un misterio. O se ponen de acuerdo desde el principio los dos para que sea así, ¿entiendes? Aquí sale, por ejemplo, algún grande, no sé, Anderson Silva, y luego sale algún bandido, alguien medio sordo, sí, con un IQ de 0, con inteligencia sin desarrollar, que no siente nada, no entiende nada. Y ahí Silva le está mostrando, sí. Y de repente lo mismo pasa en MMA. Ahí no son solo esos golpes, sino que de repente te llega uno por debajo de la oreja. Buenas noches y todo tu legado.
Lo frustrante es que, aunque hagamos una federación separando naturales y quienes usan química, muchos de estos últimos intentarán entrar aquí porque allá no tienen oportunidad y buscan demostrar lo que pueden hacer. Eso es justo con lo que está lidiando la UFC ahora. Sí, ellos dijeron que hay un castigo enorme por no dar el peso. Si fallas en el corte de peso, ¡pum!, tal multa. Si te atrapan en algo, ¡pum!, tal cosa. Pero de nuevo, es muy difícil. Es como, no sé. Bueno, en el fútbol también luchan con eso, pero digamos, estoy seguro de que, ya sabes, digamos, si atraparan a un tal Cristiano Ronaldo o Messi, solo vamos a imaginarlo. Sí, al 100% los encubrirían, porque eso ya sería una mancha reputacional tan grande. Que afectaría mucho al fútbol. Eso, escucha, en el fútbol nada te va a ayudar. Ya se ha intentado y todos dicen que es imposible. No importa lo que hagas, hubo quienes dijeron que la cocaína ayudaba y futbolistas fueron atrapados, pero yo creo que eso no ayuda mucho. Entonces, ¿vas a recibir mejor el balón o tomar mejores decisiones? Eso lo dices tú, hablas de habilidades técnicas, pero desde la resistencia, sí, correr los 90 minutos extra. El tiempo empezó. Es un periodo completamente aparte. En el fútbol en general, o sea, siempre de alguna manera, ¿sabes? No es que siempre fuera así, pero había algo. Por ejemplo, en el hockey, ellos se cuecen en su propio jugo, ¿sí? Digamos, ¿cuántos pueden atrapar ahí en los Juegos Olímpicos, digamos, como en los Juegos Olímpicos? Ahí los revisan muy estrictamente. La NHL y la KHL se manejan solas. Tenía un conocido, un jugador de hockey famoso, no voy a decir quién, y contaba cómo siempre llevaba consigo la orina de su hija de 2 años. Así, si lo detenían en el camino, podía entregar esa orina para análisis. Sí, no, nosotros siempre, o sea, nunca, no, o sea, los futbolistas en ese sentido siempre fuimos, bueno, en general nunca pudimos permitirnos nada de eso. Por eso si hablamos de drogas, siempre me decían todos que, por ejemplo, ayahuasca, todos hablan de ayahuasca o de DMT, y entonces en algún momento lo capté todo. Pienso que al acabar mi carrera, siendo más consciente, seguro probaré DMT. Quería ayahuasca, pero dicen que el bajón es tan fuerte que me asusta. Además, tienes que ir a algún lugar con unos chamanes para que los chamanes te reciban allá. Ya hay servicio, llevan al chamán a Moscú. Hace poco unos conocidos me contaron esto y yo dije, está increíble. Ya no hay que ir a ningún lado, ni a Ecuador, ni cerca de Ecuador. Y lo más frustrante es que cuando la gente llega, el chamán sale y dice, 4 vienen conmigo, 2 no están listos. O sea, viajaste medio mundo para que... Pero ahí no va a pasar que, no sé, llamen a algún buriato de la salchichonería, lo vistan y lo adornen. Lo más probable es que... En Ecuador, no. Yo creo que en Moscú es más probable que sea un buriato. Te reciben, te invitan, te dan sopa y luego pasas 3 horas vomitando, pero dicen que fue divertido. Eso me asusta. Sobre Conor voy a leer lo que dijo Joe Rogan. Creo que todos conocen a Joe Rogan. Siempre posa sin camiseta y parece que sus análisis derretirían el frasco antidopaje. ¿Por qué la usada a veces es tan parcial? Objetivamente hay deportistas a los que simplemente los están aterrorizando con los controles antidopaje. Los están aterrorizando. Pero a él, durante 2 años, ni siquiera lo revisan. Él entró y salió de ese grupo, no es justo. Además, no le hacían pruebas tan seguido como a los nuestros, como a PETA o Petr Yan. Hazaña, durante la preparación y tras la pelea les hacen pruebas 5 o 6 veces. De nuevo estamos hablando de nombres, ¿estás de acuerdo? Sobre los nombres, ¿estás de acuerdo? Si fuera Conor McGregor dirían sí, bueno, pero por ejemplo Petr Yan, con todo respeto, dirán Petr Yan fue atrapado. Los fanáticos rusos se decepcionarán, otros comentarán, pero si es Conor McGregor afecta a toda la organización y hay mucho dinero en juego. Todos quieren pelear con Conor. Eso demuestra que es raro y lo siguen retando aunque lleva 2 años sin pelear. A Anderson también lo atraparon, igual así. Cuando tocamos ese tema, empezó a venirse abajo y perdió tras el dopaje. Bueno, muchos en ese entonces, sí, hablamos tú y yo, muchos en ese entonces. Belfort, cómo era antes y cómo fue después. Bueno, es obvio. Bueno, mucho. Creo que en esto... Ese es el tipo de deporte. Esperamos que algún día lleguemos al punto en que las MMA... Todas las organizaciones deberían reunirse, aunque hasta donde sé eso es costoso. Es costoso, pero aquí está bien, ya que Rusada revisa. Es gracioso. El fisicoculturismo es oficial. Bueno, también entienden, chicos, el fisicoculturismo. Bueno, ¿qué van a revisar ahí? Pues 100% ellos vienen de manera selectiva y agarran a alguien, simplemente, ya saben, como una víctima. El dragón llegó y ahí... Habrá un culpable. Dicen, tú vas. La persona queda ahí, se preparó medio año, trabajó en su físico. Le dicen, vamos, al final intenta arreglar algo, pero es una vergüenza. Y gana uno igual que él. Y ahí lo descalifican, dicen que por diuréticos o por algo así. Bueno, tonterías. Todos los deportes cíclicos son una tontería. Los noruegos, supuestamente asmáticos, y nosotros dopados, es un circo. Los noruegos corren por ahí.
Los Sasami como locos fallan 5 tiros y siguen corriendo como si nada. Son limpios y eso ocurre en todos los deportes cíclicos. Greg Yardy fue brutal. Está sentado sin aire, le dan un inhalador y él reacciona así. El inhalador lo usó. Ahí creo que no lo descalificaron, solo le dieron algún castigo. Yo digo, Eso es mucho aquí, ¿cómo cambiarlo? En muchos deportes o se permite o se prohíbe. Si hablamos de cierta honestidad, sí, entonces habría que eliminar tanto el dopaje como las categorías de peso para que no haya recortes y entonces veremos. quién es quién. Por eso quizás soy parcial, como cualquier tipo grande de más de 90 kilos. Por eso digo que en la UFC el peso pesado es en teoría el hombre más fuerte del mundo. Por ejemplo, ahora está Ngannou, eso es real, no cualquiera se le enfrentaría. Por ejemplo, si ves a Conor McGregor en un bar, podrías decirle que es un gnomo y acercarte, aunque mida 1,95 o 1,97. Cualquiera diría que se puede intentar, pero ves a Ngannou o Kolya Voloshev y piensas, Nikolai, mis respetos, incluso creo que hasta un oso. Si una guarida ve a Nikolai, dirán, respeten a Nikolai, pero no abusen de la hospitalidad. Oigan, ¿y la edad? He notado que tal vez si me equivoco en algo, no soy profesional, corríjanme en MMA. Mientras eres más grande, compites en categorías de mayor peso. Los jóvenes activos suelen estar en categorías de peso ligero. O sea, competir al más alto nivel se vuelve más difícil cuando eres, digamos, un peso mosca de 60 o 70 kilos y tienes, digamos, 45 años, pero al mismo tiempo esos 45 años en peso superpesado, porque en nuestra categoría de superpesados hay muchos que ya son mayores. En los pesos pesados, sí, de acuerdo. ¿A qué se debe eso? Bueno, las velocidades son diferentes. Por eso hay recortes de peso. No hay recortes de peso. Entonces, ¿por qué? Ellos suelen tener una vida deportiva más larga porque el recorte de peso afecta mucho la salud. Pero ellos ganan resulta porque para esa edad ya tienen más experiencia y todavía la velocidad se los permite. La velocidad todavía lo permite. Naturalmente, bueno, no puedo decir que para esa edad será más experimentado. De todos modos, todos los indicadores bajan. Tú también lo entiendes, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Mientras más tiempo lo sostengas, esa fuerza desaparece. Entre más seas flexible y elástico, más tiempo conservarás tus articulaciones, sobre todo si te enfocas en la recuperación. De eso hablamos. Sí, más tiempo vas a durar en este deporte. Por eso... Pero de todos modos, claro, joven así, juvenil, hambriento de victorias, de 25 años que tiene su propia testosterona. Quizá también aparece un tío experimentado, tal vez por cansancio. Tiene importancia, me parece, para muchos. Tomen, por ejemplo, a Silu. Me parece que perdió simplemente porque ya estaba harto. Lo mismo con el boxeador, el Junior Jonah. Roy Jones. Roy Jones también ahí superó a todos en 2 categorías de peso. Estuvo ahí y también en algún momento simplemente perdió el entusiasmo. Bueno. Sí, tal vez también por eso. Creo que él ya se metió en una edad bastante madura. Fue a algún lugar, más arriba, y de inmediato le cayó encima. Pero una vez ganó apostando. Existen varias teorías y tipos de envejecimiento. En los últimos 15-20 años hemos avanzado mucho en otras ciencias, pero sobre el envejecimiento casi no hemos aprendido nada nuevo. Pero resulta que, en esencia, antes la idea era que había que tomar algo, había que hacer lo máximo posible para mejorar la salud. De hecho, ahora todo se está moviendo más en esa dirección. Lo más importante es usarlo de manera adecuada y limpia, es decir, como una analogía con un automóvil, simplemente úsalo en buenas condiciones. Todo lo que haces con el organismo, cualquier movimiento o latido, es desgaste. Es decir, el objetivo principal del antienvejecimiento, la longevidad, el longevity, es que hagas todo al máximo para no dañar. Y bueno, hay una serie, ¿sabes? Existe el principio de no hacer daño. Ese de no hacer daño es el principio básico, en realidad, de la longevidad. Y la sauna y todo lo demás sí traen beneficios, pero en esencia solo suavizan el daño que ya causaste. Estás hablando, ¿verdad? Por alguna razón se me vino a la mente, si estoy equivocado, corrígeme. Me parece que ahora, el número 1 de hecho para toda la nueva generación, es ante todo una actitud diferente hacia el alcoholismo. Creo que esa es la frase clave. Sí.
Eso es importante. Yo pienso que la generación anterior simplemente se emborrachaba, simplemente, bueno, bebían sin control. O sea, realmente se sienten orgullosos de eso en todos los deportes, que bebíamos y caray, jugábamos y jugábamos. Para los 30, 40 o 45 años casi todos tienen problemas cardíacos y se ven afectados. Creo que el abuso de alcohol influye negativamente. Leí un artículo interesante sobre el tema, escrito por Johann Hari, un científico reconocido. Él mostró que la adicción, ya sea al alcohol o drogas, no es solo dependencia química. Y como siempre, desde niños aceptamos la idea de que si pruebas una vez la heroína u otra droga, ya es suficiente. Yo, gracias a Dios, nunca jugué con eso, nunca quise, pero siempre pensé que sí, realmente es algo que si lo pruebas te va a destruir. Pero las investigaciones muestran otra cosa. Para entender el origen, los primeros estudios se hicieron con roedores en jaulas, donde tenían 2 botellas, una con agua normal y otra con agua. Además, con drogas, y empezaban a consumir el agua con drogas, y en 2 semanas se destruían a sí mismos. Sí, se destruían. Se drogaban hasta morir. Ahí creo que muchos ya se metieron en la celda, la gente simplemente ya no podía más. Sí, eso fue hace mucho, pero todos sentían que algo les carcomía. Ahí, muchas personas terminan en el hospital después de accidentes graves, después de quemaduras, pasan meses usando narcóticos. ¿Conocen a muchos adictos que se volvieron adictos después del hospital? Yo prácticamente no conozco, de hecho no conocía a nadie así. A todos los pacientes antes de las operaciones, digamos, eso se llama premedicación, les inyectamos narcóticos. Muchos de los pacientes que reciben una cantidad bastante grande de narcóticos no se vuelven adictos. Ese es el primer factor. Luego explicaré por qué. Alexander, sinceramente creo que ser tu amigo es genial porque tienes acceso a todo. Cuando acabe mi carrera, Alexander, seremos más cercanos como amigos. Miren más allá de las guerras, todos los grandes, como la Segunda Guerra Mundial o Vietnam. Muchas personas en la guerra buscan escapar usando drogas. Por eso muchos beben, se inyectan o consumen sustancias. Volviendo a las estadísticas, en Vietnam hay datos sobre el 100% de quienes usaron, pero de los nuestros no hay. Aquí todo está cerrado, no hubo eso. Allá sí hay estadísticas, disponibles en 85-90%. Usaban y dejaban de usar, luego volvían y lo dejaban otra vez. Allá, sin duda, un 10-15% tiene la vida arruinada. Concluimos que lo que más influye es el entorno, por eso importa mucho con quién te relacionas. Cuando dicen que en una compañía, digamos, de adictos o algo así, la gente no llega a las drogas y al alcohol por una buena vida, a menudo buscan huir de la realidad y las dificultades de la vida. Escucha, Sasha, no estoy de acuerdo. A veces en familias de alcohólicos, los hijos también lo son, crecen así. Pero también hay muchos casos en los que no es así. No, hay de todo. Yo creo que eso depende exclusivamente de la persona. O sea, te digo que yo crecí en un barrio así desde los 10 años. La mitad de mis amigos ya no están, que en paz descansen. Se fueron por las drogas, probaron de todo. ¿Sabes? Ahí hasta bromeábamos porque parecían de la Fórmula 1 esos que se inyectaban cosas raras. ¿Sabes? Y todo mi barrio consumía, o sea, todos fumaban, delante de mí se sentaban, fumaban, le daban duro, hacían cosas ahí. Yo nunca en mi vida lo hice, mi esposo sí lo hacía. No es solo que fumen o beban cerca, también influye tu entorno psicológico y cómo te sientes, cómodo o incómodo. Entienden, nos estamos alejando de que esto, de nuevo, es una debilidad de ciertas personas. Sí. Por ejemplo, usaban las mismas ratas en pruebas nuevas, pero ahora con condiciones muy cómodas. Una fuentecita, mucha comida, otras ratitas, pasto verde, todo bonito, además, 2 barriles con agua. ¿Cuál creen que bebieron cuando todo era maravilloso? Decían que tomaban agua buena. Empezaron a tomar agua buena, agua con drogas casi no consumían. Bueno, eso dice que al menos no son idiotas. Esas ratas no hacen experimentos en vano con ellas. Sí, no en vano. Al menos. Sí. Escucha. Es verdad, de verdad, así es exactamente. Sí, aquí está el internet, léelo. Bueno, sí, tenemos que llegar a eso. Mo, a veces pasa que todo te va mal, sí, a veces ya es miércoles. No podemos, como si fuéramos ratas, ponerles fuentes, de verdad, muchas cosas no podemos hacer. Aquí estamos contigo, creando este buen ambiente. Por eso tú, Taras y yo nos dedicamos a esto. Porque todo lo relacionado con el deporte es propaganda, es bueno y correcto. No es solo que alguien lo practique, realmente es importante.
Si tiene una especie de familia deportiva, si aparece su propio club deportivo, una afición, un equipo, un pasatiempo, hay menos probabilidad. La posibilidad de que recaiga es mucho menor, 100%. Bueno, ante todo me parece que cualquier persona en condiciones normales debe tenerlo. Debes tenerlo, como tú quieras. No importa lo mal que te sientas, definitivamente debes tener un núcleo interno. Debes entender qué está bien y qué está mal. A mí también me salvó el instinto de supervivencia, simplemente tenía mucho miedo. Bueno, pero ¿cómo apareció en ti? Esa es la pregunta. No puede simplemente aparecer de la nada ese núcleo interno, ¿verdad? Al final depende de quién sea tu papá y cómo se forme y desarrolle. Escucha, la gente... Incluso quienes vienen de un orfanato pueden ser exitosos y geniales. Creo que todo depende de la persona y de quererlo realmente. Ahora todos hablan de eso. Ya es tan común que dicen que nada es imposible. Frases como cree en ti mismo ya están tan desgastadas que nadie les toma importancia. Pero en serio, ¿sabes? Todos discuten así. Sí, claro, ya siéntate. Esos entrenamientos, chicos, ahí es real. Nadie normal va a ir y decir, oye, la historia de éxito, eso a nadie le interesa. Ahora todos quieren esto. ¿Sabes? Como cuando te cagaste de miedo, ¿sabes? Como lloraste a gritos, todos ahora, ¿ves? Cuando lo miran, tóxico, egoísta, tiene de todo. Mira, entiendes, ahora vivimos en un mundo donde se necesita lo malo, entiendes lo que estás intentando hacer ahora. Y vinimos a visitarte, gracias por invitarnos. Nosotros, este público es el que cada vez somos menos así, ¿entiendes? ¿No? Los que no necesariamente tienen que hacer deporte, ¿entiendes? Perdón por interrumpir. Si fuera un tema negativo, el rating subiría mucho. Y si además aquí se desnudaran y ustedes estuvieran allá viendo el desnudo, entonces aquí sí que habría un subidón total. Simplemente estamos diciendo que dentro de las personas debe haber algo así. Bueno, lo bueno debe vencer a lo malo. Estoy convencido, sé que hay situaciones que parecen sin salida, pero ese solecito saldrá en algún momento. Eso es lo que debemos enfrentar, no huir al alcohol. De hecho, todos, incluso los que son alcohólicos, sí, ellos mismos lo dicen, en realidad lo entienden. En algún momento entienden que eso, bueno, te estás escapando, igual que con las drogas, sí, por un momento. Lo más aterrador es volverse rehén de algo y dejar de ser uno mismo, aunque somos personas y debemos ser distintos. Es como cuando entras a comer algo. Hasta los ratones, mira, eligen la fuente. Bueno, Sí, hasta los ratones entienden que si todo está bien, pues, ¿para qué me voy a preocupar? Sí, si aquí imaginar todo esto, si todo esto existe. O sea, me parece que debemos llegar a eso. La gente que debe haber una especie de bondad, que hay que luchar contra todo esto, contra toda esta negatividad. Tomar con moderación puede ser bueno. Yo mismo descubrí el alcohol durante la pandemia y tomaba un poco de vino. Eso, cuando empiezas a sentirte bien, ese límite, eso realmente está chido. O sea, de repente estás todo positivo. Pero, de nuevo, algunos, al contrario, sí se ponen negativos. Sí, podemos juntarnos en Año Nuevo, tomar vino y tratar de acabar una botella entre los dos bien contentos. Pero eso no significa que, de nuevo, la mayoría de nuestros conocidos incluso cruzan la línea, se emborrachan, se emborrachan, se emborrachan. Pues eso no es normal. ¿Sabes? La regla de Overton dice que cualquier fenómeno, aunque sea repugnante, puede volverse un estándar. Bueno, por ejemplo, sí, puede ser algo muy claro. Sí, yo en realidad no me considero homofóbico para nada, pero vamos, este es un buen ejemplo. Veamos las relaciones en general en el mundo en los años 80, en los 90, sí, incluso en Europa, y ahora hacia esto, no sucedió de repente. Hay etapas. La primera es impensable, o sea, imposible. La segunda es radical. O sea, bueno, pasa de vez en cuando, sí, pasa, y hacia eso se va poco a poco. La tercera es la etapa que se llama aceptable, luego razonable, después popular, y la última es la norma estatal y un ejemplo sencillo. Sí, bueno, como la misma pedofilia, ahora ya así, saben, desde lejos ya empiezan a decir que, bueno, de todos modos eso, pues algunos ahí... Características. Sí. Características. es una enfermedad así. Y créanme, si no detenemos esto de pasar de lo impensable a lo normal... Sí, antes, por ejemplo, la edad voluntaria, creo, para entrar en el matrimonio era menor. En su momento, porque había una crisis de natalidad. Después de la guerra la bajaron temporalmente. Por ejemplo, entre los gitanos, que es algo salvaje, me mandaron un video hace poco. El muchacho aún ni tiene bigote. El chico tiene unos 11 años y su novia, que parece de 18 o 19, es mucho más alta y tiene pechos grandes, mientras él sigue siendo un niño. Simplemente un niño con una sonrisa en la cara, un niño así. Para mí no es normal, aunque para muchos sí. Incluso la literatura está llena de la bella y la bestia. Al principio ella lo odiaba, luego empezó a tratarlo de manera normal y después se enamoró de él. Igual pasó con el coronavirus, cómo respondimos cuando nos pidieron usar cubrebocas y nos advirtieron del peligro.
Miren cómo poco a poco llegamos a aceptar que así debe ser, la mascarilla sí, o sea, todo se puede y en ambos sentidos. Y por eso de que ahora no se debe tomar, pero la gente sigue tomando, sí, no pasó por casualidad. Yo creo que es porque el deporte se volvió popular en el país. No teníamos ningún deporte popular en el país. Todo lo que tenía que ver con el deporte, todos lo criticaban. En México surgieron campeones en MMA y comenzamos a ganar en fútbol. Creo que eso es el 70% de la razón por la que menos gente empezó a beber aquí. No es porque empezaron a dibujar cosas en los cigarros, todos siempre supieron que los cigarros son dañinos, todos siempre supieron que causan cáncer. Creo que este ambiente social es muy importante. ¿Crees que pocos nos ven? No, muchos nos verán. Espléndido de estas personas positivas, buenas. Simplemente, en serio, escucha, yo desde este lado no lo querría así. ¿Sabes por qué empecé esto? Perdón por cambiar a los transgénero, pero aquí estoy. ¿Cómo vemos esto en el deporte? Es gracioso. Imagina que Francis Ngannou pelea contra una dama. No importa si es supercampeona, sigue siendo mujer. Si hablamos de igualdad, él la mataría, simplemente. Sí, no, bueno, por ejemplo, en el tenis, Serena Williams dominó durante 5 años, pero según escuché, un hombre que era la raqueta número 200 la venció fácilmente. Sí, había un equipo de mujeres futbolistas, creo que era el segundo o tercero del mundo. Dicen que el fútbol femenil es genial. ¿Saben algo de eso o lo han escuchado? Sí. Y hay una especie de selección juvenil, la penúltima de chicos de 16 años. Simplemente les ganaron como 5-0, creo. Bueno. Eso en general. Sí, ahora lo vemos como algo muy extraño. Sí, los transgénero, el cambio de sexo, todo eso, pero en general, ¿cómo es tu actitud? ¿Deberían dejarles participar o no? Una persona que se identifica como mujer, aunque es un hombre grande, se puso senos entre mujeres. Volvemos a lo mismo. Otra vez, en los años 80-90 esto se consideraba oficialmente como algún grado de esquizofrenia. O sea, antes lo llamaban así y lo trataban, sí, lo trataban. Y ahora resulta que es la norma, pero no es la norma. Entonces, vamos a llegar al punto en que sea normal tener relaciones con animales, ¿entiendes? O sea, aquí ya se están borrando todos los límites. Ellos, ¿sabes cómo dicen? Dicen que les estás quitando a las personas la oportunidad de amar, de tener hijos. Eso es solo el derecho a elegir. ¿El derecho a elegir? Eso es esquizofrenia. Ahora en América, en algunos estados, permiten que niños de 10 años decidan sin esperar la mayoría de edad. En fin, me siento como Marinka. He visto muchos videos de padres hablando. Le voy a decir a mi hijo o hija hasta los 18 años qué debe hacer y cómo, incluso hasta dónde está, qué hace, a qué hora se va a dormir. Y eso es normal. Sí, creo que existe un gran movimiento mundial para reducir al máximo la población. Hay mucha propaganda como una enfermedad. ¿Tú crees en la teoría de la conspiración? ¿Sí? 100%. Un ejemplo sencillo. Dime qué opinas al respecto. Cada año bajan las normas de testosterona y no buscan mejorar los indicadores ni la salud de la nación. Decir, tienen la testosterona baja, necesitan esto o aquello, hay que recetar terapia, pero dicen que la norma ya no lo permite. Es un ejemplo sencillo. Ayer se me acercó un comediante muy famoso, lo estoy viendo, él me escribió. Le dije que tenía 7 meses de espera, pero lo dejé pasar sin fila. Nos escribimos de noche. Él me mandó los análisis y dice que todo está bien tras un chequeo. Él nos manda los resultados que, según las normas, tal vez estén dentro de lo normal, pero en realidad, para lo que él necesita, eso es un tercio, o como el 40%. Ahí la norma es 12, pero muchos laboratorios ponen 8. Si no se actualizan rápido, depende del laboratorio. Es decir, quien determina las normas es el laboratorio. Antes solo tomaban una muestra y decían, este es el promedio en Rusia. A nivel mundial. Mundial, sí, mundial. Él tiene 12. 12. Actualmente hay 8 en esa área del laboratorio, pero se requieren más de 20. Se requieren más de 20 según investigaciones. Hace 100 a 150 años los niveles de testosterona eran en promedio 35 a 40% más altos que ahora. Explica. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se puede suprimir así? O sea, ¿cómo no suprimirla de alguna manera? Por ejemplo, si 2 gemelos idénticos, uno entrena MMA con Taraz y el otro se dedica a la pintura. A uno le van a decir que tiene que ser así, que debe educarse de cierta manera, y al otro le van a decir que ahí hay igualdad. Sé ligero, sé suave, sé bueno, ahí todos te acarician la cabeza. Como dicen, el lobo no se cría en la perrera. Por eso créeme, sus niveles hormonales serán distintos.
Y por lo tanto, ¿por qué estoy en contra de que no se muestre cómo debe ser un hombre de verdad, cuáles deben ser los valores, que hay que hacer deporte? Por eso luego sufre nuestro futuro. Hoy la juventud es diferente. Antes nuestros ídolos eran Schwarzenegger, Stallone, tipos fuertes. ¿Y ahora? Morgenstern. Eso ya es Dania Milogin, ahora la de las uñas. Ellos también se pintan las uñas. No estoy en contra. A veces hay que tocar fondo para después impulsarse. Lo principal es que, entiendes, resulta que desde abajo ya nos están tocando Dania Milogin y Morgenstern. En realidad sí, yo también lo pienso a menudo y hemos hablado de eso, incluso tú y yo hemos conversado sobre eso. No hay héroes. Ahora para un chico, sí, antes teníamos, sí, como acabas de decir, desde Bruce Lee hasta Schwarzenegger. Y Steven Seagal, demonios, Chuck Norris. Y Jackie Chan, si lo vemos en los muebles, Entonces sí que va a derrotar a cualquiera. Y ahora, ¿a quién debemos tomar como ejemplo? ¿A quién debemos intentar parecernos? No lo sé. Tenemos una situación difícil con esto del internet, con todas estas cosas. No tengo nada en contra de los deportes electrónicos, pero también También destruyen el matrimonio y la familia. sí, los valores son como de arrendamiento. Hoy uno, mañana otro. Cuando un niño crece solo con mujeres, lo cría su mamá. Si ella entiende lo que necesita, sí. eso es difícil. Crece un diente de león, veo que llega la juventud en invierno, en campo abierto, sin poder sentarse ni cagar bien, porque nunca se ha agachado más allá del inodoro. Por eso ahora ni siquiera se le puede gritar a los jóvenes, bueno, no es recomendable, se pierden, se molestan. ¿Te imaginas? Antes hacías locuras, te mezclaban con mierda, te pegaban y hasta te daban una patada y lo veías normal. Así era en todos lados, también en la medicina. O sea, donde yo me formé en la escuela, ahí en la urología, era como un ejército, de verdad, un ejército. El acoso de los veteranos fue duro, pero gracias a eso aprendí y me volví un cirujano con carácter. Cuando preguntan si eso ya no existe, respondo que cerraron ese hospital, despidieron a los maestros y nada bueno resultó de eso. Les contaré una breve historia sobre protiboresa.ru. Piensen si es verdad o mentira. Un día, en consulta, mi ex jefe me envía a un exfuncionario importante. En su hospital prohibieron tratar oncología, así que me lo mandó. Llega con tumores y en consulta me pregunta, ¿quiere que le cuente un caso interesante? Yo trabajaba allá y me encargaba de llevar a todo nuestro aparato central a recibir tratamiento. Y dice, había un científico, por ahí, no recuerdo bien, pero yo lo llevaba allá. Y entonces, ya sea a partir de un tratamiento o de algo, inventó un medicamento y dice que ese medicamento curaba toda la oncología. A mi esposa la llevaron en camilla, no podía levantarse y ya la daban por perdida, pero él la recuperó en 6 semanas y vivió unos 10 años más. Y alguien de nuestros exalcaldes también fue ahí y le dijo, señala cualquier punto en el mapa de Moscú, te regalo un departamento, solo sálvame. Creo que era coñac o algo así, pero ese no es el punto. Le pregunto, ¿y dónde está el medicamento? Él dice, lamentablemente falleció, si no yo mismo habría acudido, pero mientras estaba vivo, intenté impulsar esto y contacté a varias farmacéuticas y él dijo que nos hacían el gesto de que estábamos locos, decían que aunque fuera cierto, si hoy lo publicamos, mañana simplemente nos aplastan. Por eso no, al final él lo mandó a Alemania para investigación, quizá análisis espectral, no recuerdo. Le pregunto si hay resultados y me dice que cree que sí, que los buscará y me los traerá. Creo que es interesante, lo revisaré para ver qué hay y por qué. Después de 4 días vence el plazo, eso fue hace 4 o 5 años. Quedamos en que él vendría, pero no viene. Llamo, el teléfono está apagado, llamo al jefe. Una persona con cáncer pudo haber desaparecido por varias razones, como un infarto o derrame. Pero yo creo en teorías de conspiración. Sí, de inmediato pensé que la persona quería traerme, digamos, una medicina contra el cáncer, mostrarla, algo que se le pudiera mostrar a la gente. Ah, él me llamó y me dijo que había encontrado algo y que debía traerlo. Le dije, ¿lo encontraste? Tráelo. Y desapareció y ya no volvió a aparecer. Hace poco vino a verme un chico, un jugador profesional de voleibol muy alto. Le pregunté por qué vino, mide como 2.10 creo, incluso tengo una foto. Bueno, ellos realmente son así, bueno, con los hombres, con los muchachos todavía está bien, la verdad, pero con las chicas sí, como que bueno, es algo pues raro.
Error de genética, esa no es la palabra correcta. Él creció, yo pregunto, él creció unos centímetros, creo que dijo, 17 en 3 meses en verano o algo así. ¿Cómo es eso siquiera posible? Sabes, tu hijo crece 17 centímetros. O sea, se fue, regresó de casa de la abuela. ¿Y el campamento de los shorts? Los pantalones. Shorts como Hulk. Y yo no consumo nada. No, así como estaba. Eso no es muy bueno porque los órganos internos, los ligamentos y las articulaciones no alcanzan a adaptarse completamente y por eso se ven de una manera muy peculiar. Te digo, les cuesta moverse, especialmente a los altos. Tengo un basquetbolista que ni puede correr bien. Es un deporte, de hecho quería preguntarte, ¿ayuda al desarrollo? Por supuesto, claro. Por ejemplo, la natación. Sí, todos los nadadores son así, todos son delgados, alargados, angulosos, ¿no? Los basquetbolistas, todos son altos. O sea, es precisamente la actividad, la técnica, los saltos, el hecho de que siempre buscan ir hacia arriba, eso de alguna manera influye en el crecimiento, en todo. La base es la genética, pero por ejemplo, ¿cómo será tu cintura escapular? En ciertos momentos de la vida, los niveles hormonales provocan cambios antes de que las células sean sensibles a ellos. Y, naturalmente, dependiendo del tipo de cargas que utilices, cómo te entrenes, cómo te comportes, puedes cambiar visualmente. Por ejemplo, entrenar levantamiento de pesas o natación desde los 3 años. Vas a lucir absolutamente diferente en cuanto a tu estructura ósea. Te vas a ver diferente. Y eso es completamente normal. Muchos nadadores, como mencionaste, tienen hombros anchos y cintura estrecha por sus huesos. De todos modos, la genética existe, pero puedes cambiar hacia un lado u otro. No hay gigantes. Todos miden como 1.90 metros, son altos, pero nadie llega a 2.25 metros. Con esa altura podrías remar mucho, pero ellos son distintos. Nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Medir más de 2 metros es difícil. Tienen hernias y muchos problemas. Es difícil correr y moverse, todo ha cambiado. Incluso en el tenis, no importa cuán grande seas. ¿Te gusta el tenis? Me gusta mucho, es como un pasatiempo, sí, encontré mi pasatiempo, de verdad, simplemente lo disfruto. Ahora jugué pádel. Bueno, antes también jugaba, es un gran juego, pero el tenis, de verdad, es mi pasión. ¿Y también has participado en campeonatos? Mira, he participado en algunos torneos de aficionados, juegas con los chicos, 2 contra 2, es interesante. Y también juegas 1 contra 1, o sea, sí he participado, llevo 3 meses, incluso una vez llegué a ganar algo. A veces te topas con personas que parecen tramposos, no son aficionados, pero tampoco profesionales, demasiado buenos para unos y malos para otros. Lo peor es cuando te toca a alguien así, parece nada divertido, pero enfrentar un reto es interesante. Cuando llega un entrenador te esfuerzas y disfrutas cada juego, luchas por cada punto y ellos también se motivan, es increíble. De niño tomé clases de tenis 4 años y jugaba con raquetas de madera pesadas, por eso se me ensancharon las muñecas. Por cierto, ahí también hay cargas físicas, tienen sus propias particularidades, de verdad muy... Sí, porque recordé al basquetbolista, ¿no? Al voleibolista, ¿no? Él vino conmigo, trajo sus análisis, le digo, bueno, veo que hay problemas, veo lo de las hormonas, sí, y me dice, con su médico, llegó con el equipo, ¿no? Un equipo profesional, él me regaló su camiseta. Le digo que él ve esto y dice que todo está bien, que descanse más. Le pregunto si bromea, ¿cómo que duerma más? Debe tratarse, hay indicaciones para terapia de reemplazo hormonal. El deporte que practica no basta. Esa cuerda está por debajo de lo normal. Y le pregunté, le dije, oye, mira, vamos con esa cuerda. Él dice, tenemos a Rusada. Y le digo, bueno, déjame escribir una carta oficial diciendo que tienes indicaciones. La envías a Rusada y dices, tengo hipogonadismo comprobado, es decir, deficiencia de hormonas sexuales. El doctor me recetó esto. ¿Se puede o no? Entonces, tengo una pregunta. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que, porque yo no considero a la persona por un lado como no natural, no puede competir con los naturales, aunque la TRT le dé testosterona normal porque no depende de la recuperación natural? Él siempre tendrá testosterona normal porque se la inyecta. Y así, que no descansó, que no estuvo ahí, que no durmió bien, que no se recuperó psicológicamente, aunque el cuerpo le pidiera testosterona, él nunca la va a tener baja. A ver, me interesa saber, Taras, ¿tu opinión? Bueno, de nuevo, como decíamos antes, que todos los asmáticos en los deportes de equipo, pues en los deportes de combate también pasaba. Recuerdo que todos los médicos tenían certificado. Eso se notaba en los chicos occidentales, quienes debían inyectarse testosterona, aunque no todos. Creo que, como el dopaje, esto debería permitirse si la persona realmente lo necesita.
Y pasó una comisión médica oficial, sí, y esa comisión médica es realmente honesta, eso sí. Pero si todos los asmáticos y quienes lo necesitan lo usan, eso ya es prácticamente dopaje. Bueno, yo también agregaría que lo principal, aquí estoy ahora, de lo que escuché, lo que más me preocupa en realidad es la medicina deportiva. En realidad sí, lo principal, Eso fue para ti. eso es un desastre. Porque Como dices, los veterinarios, A menudo en broma los llamamos simplemente una banda de veterinarios. Y especialmente si ahí ponen una inyección en la pompa, bueno, ¿cómo se llama? Multa-F, así que lanzan dardos. Sí, 60, ahí 100 ahí cuando lo lanza. Pues no sé, son débiles, la medicina deportiva. ¿qué significa débiles? Mira, hay un presupuesto. Son simplemente terribles, bueno, simplemente los contratan ahí, no sé. O sea, de 10 encuentras a uno bueno y los demás simplemente están ahí por conexiones o ya sabes, algo así. La vieja escuela, ahí, bueno, ahí es una pesadilla, o sea, es una pesadilla. O sea, la generación actual al menos trata de aprender algo, obtener conocimientos y aún así ahora hay muchos. Te metes a internet, en 3, 4 semanas tomas un curso y ya tienes diploma. Así todos, tomé algún curso de Vader o algo así. Sí, yo y ya, eso basta, 3, 4 semanas. Te quedas, escuchas, es un gran problema, sea por palancas u otra razón. especialistas calificados. Ahora hay oportunidad de estudiar, desarrollarse en esa dirección. Desde el punto de vista de las MMA 100%, Arten comentará sobre fútbol. Existe una vieja escuela difícil de erradicar y algunos Tipos muy duros, sí, tipos muy duros. conservadores que no aceptan, igual que antes entrenaban desde la URSS y así seguirán. Ahora todo cambia mucho. Tanto en Meldonio no me dejará mentir, todos lo tomaban. Siempre me sorprendía. ¿De verdad te sientas con este grupo que siempre respetaste y les preguntas por qué todos toman Meldonio? ¿Sirve? No, para nada. Entonces, ¿para qué lo dan? Todos lo daban, nosotros también, pero esto es muy raro. Ahora casi todos los deportistas usan snus. Eso me saca de onda, de verdad. O sea, dicen que todos usan esos electrónicos amarillos y te llenarán de snus. Antes, en mi juventud, todos tiraban tabaco de mascar. Una vez de idiota lo probé, pensé que me iba a morir. En serio, te lo digo de verdad, desde el principio me quitó las ganas. En un campamento en Bielorrusia éramos unos 15 en un cuarto y todos se pusieron 4 de esos. Cuando no les pega arriba se lo ponen abajo, bajo el labio o la lengua. Yo les digo sentado, ¿están locos o qué? Les digo, eso es popó, eso es una porquería, es como de cabra, bien suave, ándale, sí, ándale. Y total, ellos me estaban tentando y yo les digo, bueno, a ver, ¿qué es eso que traen? Empieza a arderme. Nunca me había sentido tan mal en mi vida. Ahora veo que todos usan snus. ¿Y el chiste? Dicen que es muy peligroso. El cáncer de labio es dañino. Sí, la nicotina causa cáncer de labio y además también es un psicoestimulante. Condicionalmente va distonía vegetovascular. Además, ni hablo de lo mal que se ve. Todos parecen Bugs Bunny, 2 dientes amarillos muy notorios, lo cual no es bueno. Esto lo traen de Europa en grandes cantidades. Es fácil y accesible. Cuando viajas al extranjero, allá todos lo dejan así. Duermen con ese ejército y la caja de snus. Simplemente cuando los veo eso no es normal. O ahora, estas modas. Los electrónicos son una pesadilla. Eso es un asesinato. ¿En serio qué es peor que los electrónicos? Parecen inofensivos. Si le dices a un niño que el cigarro es dañino, lo acepta porque todo está escrito en ellos, pero con el electrónico, la mayoría de los ídolos y su entorno fuman y casi no se les prohíbe. Él vapea junto a ti en el restaurante. Ellos lo ven y parece inofensivo. Y ahí el sabor parece como si fuera saludable. Sí, pero en realidad no hay nada saludable ahí. Y antes también pensaban que los cigarrillos eran buenos. E incluso en los hospitales se los recomendaban a la gente porque relajaban el sistema nervioso. Con el tiempo entendieron que no todo era tan maravilloso. Imagino que en esos tiempos una mujer se sentaba y fumaba 20 cigarrillos para relajarse. No, bueno, es que otra vez volvemos a lo mismo. Todo esto, el snus, aparece de algún lado, ni siquiera sabíamos de ese snus. Por ejemplo, antes en el fútbol el entrenador físico era el segundo entrenador, solo hacían un poco de calentamiento y a jugar. Ahora son casi 40-50 minutos de preparación y cuando llegan al balón muchos niños hasta pueden odiarlo.
Fútbol, ¿cuándo vamos a jugar ya? Que juguemos algo. Además, casi nunca son futbolistas, sino profesionales en su área y usualmente extranjeros. No son del fútbol, vienen del maratón y no entienden la especificidad del fútbol, solo son soldados universales. A menudo pasa lo mismo con los futbolistas. Así es. No hay transferencia. En cuanto a la transferencia, bueno, tú eres responsable de la preparación física, bueno, tú te encargas de la preparación física. Cada deportista, como futbolista, peleador de MMA o nadador, tiene su preparación física específica, además de la general. Y muchas veces confunden la preparación física general con la que realmente se necesita. O sea, muchas veces hay muchos ejercicios que, por ejemplo, un futbolista no necesita hacer. Caminar más, disculpa la interrupción. Cuando nos conocimos me ofrecieron reunirme con Volkov. ¿Realizar aquí un entrenamiento? Oye, eso, al principio pensé que sí. De buen nivel, que lo aguantaría, que sería muy fácil para mí. Fácil, pero cuando empezaron con ese estiramiento, y eso, nosotros los deportistas, especialmente los futbolistas, somos muy poco flexibles, no nos estiramos bien, o sea, hay individuos que sí, pero en general somos como Pinocho, de verdad. O sea, nos cuesta trabajo, nos duelen las rodillas, no podemos hacer sentadillas bien, y así, pero bueno, con mucho esfuerzo logramos hacerlo todo. ¿Crees que aguantarás 3 rounds y solo serás sparring con Volkomov? No creo que me mate, aunque él pesa 120 kilos y yo 97. Esos 23 kilos es como si estuvieras peleando contra King Kong. Es en serio. Y lo más paradójico es que ahí está la especificidad de cada profesión. Para mí eso es real, de verdad. Desde entonces, simplemente nunca más grito cerca. Ahí sí, alguien se rindió, tiró la toalla en el tercer asalto, otro se prepara, un payaso en alemán. Aguantarás 3 minutos, 3 asaltos de 2 minutos y medio. Y yo digo, aunque sean 10 asaltos... Ellos dicen que todo bien y que me ponga la máscara. Al ponérmela, a los 10 segundos ya me faltaba el aire, porque no respiramos igual que ellos. Por supuesto. Nosotros con la boca, ya sabes, perdón, a veces hasta con el trasero. O sea, puedes incluso olvidar en algún momento cómo respirar, pero respirar. Y aquí es totalmente diferente. Es otra cosa también, cuando pasa volando, sí. Allá también. Bueno, a su manera, el lobo no me hizo mucho. Cuando me topé con él una vez, todavía lo estaba observando. Sus ojos se llenaban de sangre. Ahí comencé a despedirme de mí mismo. Al menos él tuvo suficiente y se reía de mí, igual que todos, los lobos, como si yo fuera el payaso del Etopol. Y luego, después de un tiempo, nos encontramos en el campo de fútbol. Y créeme, comparado con ellos, con cómo se veían en el campo de fútbol, yo era simplemente un gran luchador. ¿Sabes? Artyom Jones Jr., Artyom McGregor, porque es otra cosa y ahí ya se ahogan aún más y además la pelota vuela. Ellos ahí, el lobo se quedó parado en la portería. Era, ¿sabes? Como un fantasma, Casper, que nunca vi atrapar nada. O sea, fue gracioso. Eso es lo específica que es la especialización de cada profesión. Se me ocurrió una pregunta y la preparé antes. Así como en el fútbol hay equipos, en las peleas los estilos hacen combates, como dicen, styles make fights. Si pelea un luchador contra un boxeador, suele ganar el luchador, pero entre 2 boxeadores depende de la suerte. Entonces, primero me interesa saber si en el fútbol pasa eso, que un equipo puede ganarle a todos, pero con cierto estilo de juego no pueden lidiar. Porque en las MMA pasa que normalmente te preparas, sabes quién es tu oponente de antemano y te preparas específicamente para él. Él es zurdo, le gusta atacar piernas, te preparas para su estilo y él para el tuyo. Ellos lo tienen, pero a su modo. Bueno, sí, ahí está la táctica, o sea, hay rivales incómodos, eso es verdad, pero no hay algo así como lo que últimamente escuchas que, digamos ahora mismo. Este Pereira le ganó a Adesanya, y antes de eso ya le había ganado 2 veces más, 3 en total, y ahora todos llegan a la conclusión de que Adesanya simplemente no puede ganarle por el estilo, o sea, simplemente no puede, yo la verdad. No lo creo. Voy a interrumpirte. Escuché su entrevista. Él dice, lo digo por primera vez, pero quiero que lo sepan. En mi kickboxing profesional o amateur dice que ganó muchas peleas, todas por nocaut, y solo perdí 3 veces, y esas 3 veces fueron contra la misma persona. Y leí, sí, y Adesanya dice, simplemente tienes que aceptarlo, que no se trata solo de eso. Para él, soy para él lo que ese hombre fue para mí. Dice que si vuelve a ver a esa persona, probablemente le vuelva a ganar. En el fútbol, estilísticamente, unos juegan por abajo y otros por arriba. ¿No se preparan diferente físicamente porque este equipo es más activo y defensivo? En realidad, cualquier equipo debería partir primero de sí mismo, de sus propias fortalezas. Debes confiar en ti mismo y preparar un plan. Bueno, en el deporte,
Sí, pero analizas las debilidades del oponente y en las tuyas. Solo quien las aproveche mejor gana. ¿Sabes cómo dicen en el fútbol, en un día determinado, en un partido determinado, cualquier equipo puede ganarle a cualquiera? Bueno, básicamente, la persona del mundo lo está demostrando ahora. Cuando Marruecos ya estaba en cuartos, todos decían que esos payasos serían eliminados enseguida. Así es. De nuevo, la condición física es lo más importante ahora. De todas formas, tienes que estar preparado al 100% físicamente para competir en cualquier ejemplo. Tienes que estar listo físicamente. Primero está la psicología, luego el equipamiento, lo técnico y lo psicológico, pero siempre pondría la psicología por encima en cualquier deporte. En la lucha le preguntan al peleador por qué perdió y responde: no entrené lucha, pensé que sería de pie. Bueno, a veces pasa que una persona, digamos, lleva 20 años practicando artes marciales y de repente, en los últimos, 2 meses, tal vez le prestó más atención a la pelea de pie que al grappling. La pregunta es, ¿de verdad 2 meses sin un entrenamiento activo de lucha pueden afectar tanto el resultado? Sí, estoy de acuerdo, porque incluso si no haces sparring durante una semana, ya pierdes el sentido de la distancia, el sentido del contacto. Si dejas de jugar fútbol por unas semanas, pierdes el control del balón. Digamos, si no juegas durante un mes. Aún así, necesitas acostumbrarte de nuevo, necesitas adaptarte y todo lo demás. Además, estamos hablando de un deporte profesional. Sí, o sea, la persona es la mejor, tiene la mejor pelea en esta categoría de peso. Sí, y debes entender que incluso si tienes un buen nivel de lucha, tienes un buen nivel de preparación física y sales contra una persona cuya lucha es de alto nivel, debes estar totalmente preparado para la lucha y evitar sorpresas. Pero al mismo tiempo no debes olvidar tus propias fortalezas, o sea, debes trabajar a tu manera. Como dijo Artyom, imponer lo tuyo. Pero recuerda que ese tipo siempre guarda algo como una llave o una estrangulación, de la que es mejor no ser víctima, nunca lo han estrangulado. Sería poco inteligente decir que no estoy listo para pelear con él. Creo que vamos a pelear. ¿Pensabas que estaba listo para tu pelea? Dicen que yo no estoy con... Para estar listo para esta funcionalidad, aquí todavía sin interrupciones. Como decía, se explica, digamos, McGregor, el mismo McGregor, digamos, se traicionó a sí mismo con Khabib. Sí, digamos, esa es la otra cara de la moneda. Bueno, pues me parece que McGregor perdió. No fue porque Khabib, no estoy menospreciando el nivel de lucha de Khabib. Él realmente tiene un nivel de lucha de primer nivel, sino porque McGregor no impuso su propio estilo. O sea, de nuevo hay una regla. Peleamos o hacemos sparring, jugamos con el equipo, con el oponente, solo tanto como él te lo permite. Así es, pero ese derecho de dictar tu propia historia, tu propio juego, tienes que ganártelo tú mismo. Sucede igual en el juego en equipo cuando eres el número 1 en los combates. Si quieres lograr algo, tienes que imponer lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Tienes que lograr más, enfocarte en tu propio tema. McGregor perdió toda la pelea. Lo entiendo, Él intentó demostrarle al mundo entero que no dejaría pasar el derribo, y pensaba cómo evitar que lo tiraran. Pero lo que tenía que hacer era... Sabiendo que sí, eso iba a pasar, usar sus mejores cualidades y ganar gracias a ellas, gracias a su técnica de golpeo, gracias a sus habilidades poco comunes. Khabib estaba frente a él. Estrangularlo, Khabib lo hizo y acertó. Khabib es así de bueno. Entendió que Conor esperaba esa pelea, demostró el derribo y casi fue noqueado. Conor casi cae. vi un video interesante donde mencionan que el grappler más fuerte actualmente es Gordon Ryan. No sé si lo sigues, pero así es. Te lo voy a mostrar, es una máquina simplemente. Es simplemente, mira, lo tritura todo y tiene una característica especial que se adapta a cualquier estilo. O sea, todos tienen su propio estilo, ¿sabes? Pero él a cualquier estilo, o sea, puede adaptarse. ¿Y en cuanto al peso? Según tú. Pesado. Pesado, pero él simplemente es así, ¿sabes? Tiene farmacología mucha buena, sí. Eso está claro, sí, pero... Pero también desde el punto de vista técnico, él es genial. ¿Sí? Pero sin ninguna derrota. Bueno, tal vez, no sé, unos 5, 60 o 70 peleas no las perdió. Yo seguía sus derrotas, pero en los últimos torneos dicen que no ha perdido. Pero ahí perdió antes, creo que por puntos, contra Felipe Pena, creo que perdió, no recuerdo bien, pero, o sea, él también tiene ahí a su rival, digamos, ¿no? Su kriptonita, ¿no? Al que después le ganó. Pero fue difícil. ¿Por qué hago esta pregunta?
¿Has visto cómo luce un chimpancé sin pelo? Bueno, como que, Pues ahí, pues si afeitas a un chango, sí, todo es puro tendón, o sea, simplemente ahí, Así es, sus músculos. así son esos ligamentos. siempre me ha dado curiosidad en los zoológicos grandes con muchos monos que extienden la mano. Siempre dicen, ni se te ocurra, su fuerza es increíble. Yo pensaba, ¿qué podría pasar? Claro, si aparece un chimpancé, uno piensa, ¿puedo con él? Cada vez que se mueve, surge el instinto de preservación. Sé que son muy fuertes. Dicen que un chimpancé pequeño iguala la fuerza de 2 o 3 adultos. Se dice que si enfrentas a Gordon René, un chimpancé común, contra otro chimpancé, perdería porque los chimpancés son muy flexibles, fuertes y ágiles. Si tomas en cuenta muchas condiciones. Todas esas condiciones, o sea, o si tomas una gorila, no importa cuánto entrenes tu golpeo contra una gorila, será, por decirlo suavemente, muy difícil de manejar. O sea, la genética, la naturaleza, lo que nos toca, eso decide mucho, decide muchísimo. Creo que ahora la gente es más débil. Antes, por desesperación, los cazaban y derribaban con las manos. Por eso lo considero importante. Si alguien se arrincona, creo que todos huirían. Sabes, ese es el siguiente paso. Será en el futuro. Cuando la gente se canse de ver MMA, entonces será con animales. ¿Y los contratos entre peleadores y su campamento aquí en nuestro país son solo acuerdos de palabra entre amigos? Ahí dice oficialmente que Taraski Yashko recibirá el 20%. Principalmente, claro, todo es a nivel de acuerdos y todo lo demás. Yo estoy a favor de que el nivel de acuerdos, obviamente, no el nivel de decencia esté por encima de todo. Aún así, apoyo que todo esté en papel ¿100%? 100%, porque eso disciplina, eso, bueno, eso es lo correcto. Porque esos tomos, por ejemplo, si tomas el contrato con UFC, además de que el contrato con UFC es solo eso, para cada pelea sale un tomo enorme. Ahí para cada palabra, lo que sí no tienes derecho está en el reglamento de ese contrato. Existe si vives, por eso recibes dinero y pagas, y te pagan por eso. Yo creo que eso está bien, y no estoy en contra de esos contratos que existen normalmente. Taras es muy amable y muy educado. Muchas cosas solo quedan en palabras o acuerdos, pero al final te engañan y eso no está bien. Sí, muchas veces. Tú preparas la lámpara para sostenerla. Ahí sí, donde hagan ruido. El tiempo vuelve a fallar y se pierde. Haces un acuerdo, pero solo quedan palabras. Palabras, conceptos. Sí, de nuevo, al analizar todo globalmente, la palabra de honor y algunos conceptos desaparecen. Rayos. Oye, veo que cualquiera puede insultar o decir lo que quiera a alguien y no pasa nada. ¿Y si lo ves en persona? Lo curioso es que en persona tartamudean y ni Dios quiera que los toques. Igual. Ahí ya empiezan a llorar. La policía graba como 600 videos, ¿entiendes? De eso se trata. Cuando te alejas de esa gente, te llaman resentido. Por ejemplo, PF te bloqueó y ya no hablas en FU. Una pregunta sobre los psicólogos. Antes yo tenía una actitud así hacia los psicólogos, ¿no sabes? Antes creía que ir al psicólogo era solo para quienes tenían un tornillo flojo. Tú y yo somos muy parecidos, de verdad. Pero mi trabajo es bastante complicado. Y en mi vida, cuando aparecían personas que me daban un buen golpe, por así decirlo, por algo bueno, tenía muchas preguntas sin respuesta y quería entender cómo funciona la mente para saber por qué la gente actuaba así, para poder soltar esa bolsa apestosa que llevo conmigo. Mi psicóloga me habló de un concepto llamado círculos de comunicación. Al mencionar el círculo, ella dice, el más cercano es el primero. Me pregunta quién está ahí. Yo respondo, mi mamá, abuela, hermana, esposa, mejor amigo. Ella dice que él no debe estar ahí. Le pregunto por qué. Siempre he sido así, ¿sabes? Siempre me entregaba a los demás. Ella dice, solo la familia y los hijos deben estar ahí. Si alguien entra, saca a otro del círculo o afecta la relación. Casi siempre, según psicólogos. Los psicólogos lo dicen. Yo ahora soy así, como tú. Perdón por interrumpir. ¿Tienen el mismo psicólogo? No, siempre fui solo un partidario. Es una vergüenza. Antes lo veías en películas americanas, en todos lados, y parecía cosa de locos. Aquí creo que lo expliqué muy bien, cuando ahora en Turquía me pasó esto. En algún momento simplemente estás sentado y simplemente, sabes, en un estado en el que no entiendes por qué es así.
cuando todo eso se va acumulando. O sea, tú das todo de ti, pero simplemente hay una puerta cerrada, de verdad una puerta completamente sorda. Te das cuenta de que... Bueno, tú le das todo a la persona, pero él no te da nada a cambio. O sea, te das cuenta de que en realidad, o sea, si es un error o no es un error. Y, o sea, ellos tienen psicólogos y entonces un buen conocido mío, un amigo me dice, mira, te paso el contacto de mi psicólogo, platicas con él. Y yo pues ya por curiosidad dije, va, órale. Como piensan distinto, te lo muestran diferente. Como decías sobre Turquía, ahí la gente te miraba directo a los ojos. Sí, dicen una cosa, pero en realidad es otra, y no puedes entender cómo, y estos círculos, cuál es el sentido del primer círculo. Ese círculo se llama de otra manera. Estás obligado, o sea, son los hijos, la mamá, o sea, ahí puedes o no puedes, quieres o no quieres. Es tu hijo, debes criarlo. Tu mamá, cuidarla. Y a tu esposa también debes cuidar y amar. El segundo círculo es precisamente la lógica de los mejores amigos. Ahí, el tío o la tía por parte de primo, y así sucesivamente. El círculo, familiares cercanos, digamos. Sí, y los mejores amigos, ese círculo se llama así. Debes, es decir, tú le das a la persona, pero él también debe darte a ti. Y el tercero es el círculo de quiero, no quiero. Además, ahí están los compañeros, conocidos, a quienes nunca has visto en ningún lado, los ves por primera vez. Si quieres haces algo, si quieres no lo haces, pero no tienes derecho a esperar nada. Y en la amistad, él dice, la razón principal de todos los problemas es que una persona te tiene en su segundo círculo de mejores amigos, pero tú estás en su tercer círculo. Le ayudas y haces favores, pero él te ve solo como una opción. Hazlo solo si te gusta. Y ahí está el problema, entender en qué círculo tienes a cada persona y además entender en qué círculo estás tú para ellos, y eso se puede analizar. ¿Por qué recordé esto? La actitud psicológica es clave. Muchas peleas se pierden por agotamiento. Yo también he perdido combates, tengo una particularidad, me quemo justo en los combates. En el gimnasio todo bien, ahí puedo con todos, pero en los combates me quemo, ese es mi problema. Ahora es menos, como en el fútbol hay que luchar. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Cómo prepara Taraz a sus atletas para evitarlo, brevemente? Lo menciono porque te concierne más. Escucha, en el fútbol todo sigue igual. O sea, si suponemos ya que ustedes tienen 11 futbolistas, sí, y todavía hay suplentes, incluso si 1, 2, 3, digamos, la riegan un poco, sí, o se descontrolan un poco, sí, siempre puedes cubrirte detrás de los demás, alguien va a sacar la casta, o sea, de alguna manera siempre se puede. ¿Y si es penalti o tanda de penaltis? Eso es psicología, todo depende del portero. ¿Sabes? Ahora está de moda que el portero de Croacia atajó 3 de 4 penaltis contra Japón y dicen que los japoneses tiraron mal. Dios mío, él adivinó a dónde iba el balón. Lo demás no importa. Pudo ser mejor el tiro, pero el portero es el número 1. ¿Llega preparado o disfruta ese momento alimentándose del miedo? El portero no arriesga, pero para los jugadores es enorme. Científicos demostraron que quien tira el penalti sufre un microderrame cerebral durante el tiro. Es impresionante. Parecía que, imagínate, Copa del Mundo, no vas a tirar y todos están esperando. En el Mundial, cuando hubo penalti contra España, yo no debía tirarlo. Ahí, el que va a tirar debe decir, escucha, me di la vuelta, para mí fue un shock. Yo decía, tú debes tirar, ve y tira, me doy la vuelta y te empieza una ligera sensación de pánico. Digo, chicos, y todos de inmediato como sí, vamos. Y simplemente pones el balón y toda tu vida pasa frente a tus ojos de inmediato. De inmediato la portería se ve así de pequeña. ¿Te das cuenta? Que ahora si no anotas todo el país, todos neta te van a comer vivo, así tal cual. Después te pregunto más, así es. En el fútbol puedes cubrirte o quemarte jugando mal, pero a veces pasa lo contrario y te sientes increíble. Justo el día del partido, en el calentamiento, todo, empieza el juego y nada te sale, te sientes de la fregada y a veces tienes un día horrible, te sientes mal, como si estuvieras a punto de enfermarte, sales y simplemente la rompes. No entiendo cómo pasa eso, pero en sus deportes de combate eso ya es diferente. Yo creo que depende de esto al 100%, bueno, tal vez sea exagerado, digamos 80%. No, incluso más, tal vez más del 90%. Algunos chicos no entrenan mucho y andan de un lado a otro, pero su seguridad los hace salir, cumplir y ganar. Y a veces hay personas que están súper preparadas, son como dioses en el gimnasio durante los sparrings, no importa. Pero cuando salen a la jaula, todo cambia. Sales y enfrente hay alguien listo para matarte, te quedas sin palabras. Además, hay 1 millón de personas viéndote. Eso que dijiste, sí, recuerda, contaste sobre el edificio, ganaron, cuando simplemente no escuchabas lo que pasaba alrededor.
pero a mí se me taparon los oídos. Los aficionados animan, por eso viene con la experiencia, eso es 100% seguro. Eso es necesario, entre más lo experimentes, más fácil será y te adaptarás mejor. Eso hay que aprenderlo, los entrenadores deben tener habilidades de psicólogo, pero también es necesario involucrar al 100% a psicólogos deportivos, especialistas en el tema. ¿Él ayuda a encontrar algo genial? Sí, creo que sí. Bueno, en Las peleas, no es así en realidad porque al final son hombres rudos. Nadie te va a contar mucho sobre sus habilidades, o sea, solo a su círculo cercano. En el tenis es común. Todos los tenistas dicen que se ponen tensos durante el juego y en los entrenamientos, incluso en el gimnasio. Bueno, simplemente aguantan mucho. Creo que hay muchos tipos raros que casi podrían ganarle a Federer ahí. Solo el silbato, la cámara, todo eso, como sabes, a cualquier persona se le puede comprobar fácilmente. Alguien que está sentado, que no es una persona famosa, simplemente alguien que en la vida normal no se enfrenta a eso. Prende la cámara, hazle preguntas y dile que lo están viendo. ¿Cuántos se ponen nerviosos frente a la cámara? bueno, Sí, y ese miedo es como, sí, algo así por dentro, como un instinto animal, no sé, y no puedes superarlo. Así es aquí también, me parece, cuando sales al tatami o a la jaula, la puerta se cierra detrás de ti, y en algún momento ocurre ese quiebre dentro de ti. Me parece, Te recomiendo la película Borg McEnroe, si no la has visto. Es sobre tenis, no yo. sé que hay dos leyendas que pelearon entre ellas. Ahí está Sheila Buff, increíble. Sí, mira, gracias. Yo lo veo bien. Él se levantaba y todo debía estar ordenado en 7 maletas. Aquí y allá 3 palillos de dientes. Si algo no estaba en su lugar entre 1000 cosas. Su juego no funcionaba y nadie lo notaba. Pensaban que era una máquina, pero en realidad era una persona con enfermedad mental desde la infancia y problemas para controlar la ira. Y él cuando creció simplemente empezó a controlar eso, pero el otro al contrario era agresivo y jugaban, aunque en realidad eran iguales. Mira, son cosas interesantes como el rey Ricardo. ¿Ves el tipo de papá que tenían, aunque era raro? Les hacía creer que eran los mejores y desde jóvenes decían, voy a ganar Wimbledon, voy a ganar esto. Al final lo lograron. Eso también es mentalidad. puede ser. Puede ser bueno tener un papá que no sea blando. Todo eso se aprende, todo eso debe ser desde la infancia. Incluso existe esa antigua educación inglesa de la élite, como le llaman. Sí, ahí está uno de esos puntos. Cuando llevan a los niños, claro, las condiciones son estrictas, pero de ahí sale un narcisista en buen sentido, porque te hacen creer que eres el mejor, que no hay nadie mejor que tú. Eso desde la infancia forma a un líder. Entiendo, en algunos aspectos es cínico, en otros también, pero no dejará que nadie lo pase por encima. Creo que cualquier deportista o persona que alcanza grandeza logra algo importante. Mientras más alto llega, más cierto cinismo y egoísmo tendrá. Eso es 100%. De otra manera, No lo iba a regalar al final, pero ahora lo voy a regalar. Hace 4 años, creo que ya son 4, tenía un paciente que adoraba muchísimo a Tioma y estábamos en cuarentena jugando fútbol. Por cierto, él juega muy bien al fútbol, ya no juego con él. Incluso organizamos un torneo y Vadik Galigin jugó y le dije, ahí hay un compañero acostado, le hicieron una operación, él siempre habla de ti, se enteró que estamos ahí, que tú y yo convivimos juntos. Él hizo muchas preguntas y le dije que grabáramos algo. Pensé que mandaría unos 10 segundos. Me grabó un video ahí diciéndome cosas. Eso me hizo sentir muy bien, por cierto. Subí ese video, lo subí y me dio mucho gusto. Me da gusto que la persona Artemio, cada vez que le he pedido algo, cosas sencillas, él siempre me apoya, ya sea en alguna presentación o lo que sea, cosas muy simples. Eso es muy valioso, de verdad. Gracias. Él me regaló un libro en ese entonces. El libro tiene 15 años. Sé que tú no lo tienes. Tiene 15 años. Se publicaron muy pocos ejemplares. Aquí dice, de hecho, que es para el doctor. pero intentaré estar a la altura de eso. Soy el Doctor Doom. Es genial. Es la historia del Club Zenit. Realmente es genial. Y ahí la timidez es hermosa. Es un libro increíble en realidad y estaré muy feliz de tenerlo. Este libro, gracias, realmente me da gusto. Gracias, Dimitri, gracias, muchísimas gracias. Y la última pregunta es probablemente para ambos chicos. Miren, a menudo critico a nuestros aficionados porque, como veo en todos los deportes, ustedes a veces no saben apoyar bien. Aquí, cuando ganamos, somos los mejores. A los héroes los celebran, pero si nuestro equipo pierde o falla, todo cambia enseguida.
En lugar de apoyar y sentir orgullo, critican. Creo que los nuestros no saben animar, solo insultan y exigen victorias. Me parece que a tu equipo favorito, especialmente si es la selección nacional, hay que tratarlo, ya sabes, como en muchos otros países, algo que deberíamos aprender de los japoneses, con amor, como a tu familia, como si fuera tu pariente. Sí, quedó séptimo y es el tercero, pero dio todo y se entregó por completo. Algunos regañan a los niños, pero dicen que es mejor educarlos elogiando lo bueno, no por los errores, sino por lo que hicieron bien. Tengo un mensaje para nuestros aficionados de distintos deportes. Aprendan a apoyar. Cuando nuestros deportistas pierden o fallan, es cuando más apoyo necesitan, ya que cuando ganan todos los apoyan. Por ejemplo, nunca publico cuando alguien gana. Siempre escribo que los apoyo antes de la pelea, pero después ya no publico nada. Siempre lo supe. Cuando alguien pierde, nadie publica ni escribe. Falta apoyo. Me gustaría escuchar su opinión desde su perspectiva. ¿Qué tan importante es para los deportistas recibir el apoyo adecuado del equipo y los aficionados tras una derrota? Es fundamental. Pero ya estamos tan acostumbrados a esto que, para ser sincero, ya ni siquiera le prestamos atención. Pero existen personas así, personas cercanas, incluso hay personas que ni siquiera he visto ni escuchado, que en realidad se quedan con nosotros hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Eso es muy agradable y puedo decir honestamente que por ellos actuamos, por ellos Artyom juega, por ellos nuestros muchachos pelean, por personas así. Y en cuanto a la suciedad, muchas veces la escriben a propósito, precisamente para llamar la atención sobre sí mismos, precisamente para que, a costa del dolor o la derrota de otros, se hable de ellos. Es decisión de cada quien, pero cuando te apoyan, se preocupan y te respaldan, eso significa mucho y realmente te da gran apoyo. La verdad lo dije todo bien, y Taras agregó que es difícil decir algo más directamente. Bueno, ante todo, probablemente hay que decir que primero deben entender que los deportistas no son indiferentes. O sea, hay un gran error. Muchos piensan que como caray, ahí... Como que de inmediato recordé el video donde tú llorabas en el campeonato. No puedo ver ese video. Una vez lo encontré. Es muy conmovedor. Y volví a llorar enseguida. Ahí comencé a respetarte y quererte. ¿Sabes? Lo más chistoso es que ni siquiera pensé que iba a llorar. O sea, al principio solo sentí una oleada de resentimiento, como de enojo, y me llevaron al control antidopaje justo cuando ya iba así. Pensaba, ¿sabes? Como que dentro de mí empezaron a levantarse barreras, como de, ya, olvídalo, ya pasó, no importa, todo es una tontería, ya vete, sí, vamos. Pensé, seguro allá me ignoran, como de ustedes allá y yo acá. No nos da igual, claro que duele mucho. Al perder, especialmente el primer día, es un dolor muy fuerte. Con el tiempo todo se calma, pero duele mucho al principio, como si sangrara, sobre todo cuando juegas o representas a tu país en el escenario mundial. Por supuesto es el doble de responsabilidad, y si ganas está claro, todos están contigo. Es verdad, de verdad, todos, todos, todos. Y tú mismo te sientes como si volaras, como si flotaras. Pero cuando pierdes, te conviertes en ese niño pequeño que está solo ahí. Te duele tanto, te sientes tan herido, y por supuesto, como cualquier hombre, no necesitamos lástima. La lástima para los hombres es lo peor. A veces, una palabra amable o una mirada especial te hace ver que diste todo. Aunque hoy no resultó bien, eso es lo más valioso. Me siento orgulloso de ti, así como el país lo está. Sí, lo más agradable es cuando entiendes, digamos, que estabas remando en el bote con tu equipo y sigues remando hasta el final, y aunque algo no salió bien, no te das la vuelta. En el bote, 2 o 3 se quedan contigo hasta el final, los demás ya se bajaron. Esa unión en el país, me gustaría mucho que existiera, por ejemplo, en nuestro país, esa gran unión. Sea como sea, debemos ser una sola unión, un solo puño. La historia juzgará todo lo demás, en todos los aspectos y direcciones, pero nosotros debemos estar realmente unidos unos por otros y defendernos mutuamente. Y el aficionado, sí, cualquier persona como tú, cuando juzgas o haces algo así, ponte en el lugar de la persona que... Porque el 99% no entrará a la jaula. No se imaginan. Que no se imaginan lo que será eso. Bueno, está bien. 95. El 95% de ellas no sabe qué es el fútbol ni qué es un deporte difícil. En MMA te golpean y estás solo, pero en el fútbol al tirar un penalti es igual. Como dijo Artyom, es una presión enorme. Ahí se decide todo.
Y yo en general creo que cuando juegan las selecciones nacionales, eso ya es a un nivel mundial. Eso es un país contra otro, antes y ahora, y confirma el estatus del país. Y está claro que, en cualquier caso, si te apoyan, eso te da aún más confianza, además de tu carácter y todo lo demás. Bueno, por otro lado, probablemente también te fortalece. Nuestro país es hermoso por eso. No tenemos ese punto medio dorado. Sí, o ganamos de inmediato y somos dioses, dioses de verdad, pero si pierdes Habana, todo se acaba. O sea, probablemente ahí está el encanto, eso definitivamente es nuestro. Eso es, o amamos con toda el alma, o odiamos con toda el alma, y nosotros, o elevamos a alguien hasta el cielo, y de inmediato ya estamos soñando con derribarlo. Y debemos ser capaces de encontrar cierta bondad dentro de nosotros para esto. ¿Saben? En Instagram el avatar no es la foto de perfil, sino la persona que tienes como seguidor. Y la mayoría de las veces, las personas que te siguen son aquellas que quieren parecerse a ti o que comparten en gran medida tus valores, prioridades y perspectivas de vida. Mi audiencia es inteligente, culta, no tóxica, y hay poco odio porque la mayoría son intelectuales. Y tú y yo, como descubrimos hace poco, hace apenas unos días, tenemos aún más personas en común, más amigos y conocidos compartidos. Sí. Me sorprendió mucho y me alegró. Como dicen, el mundo no es pequeño, solo hay poca gente buena. Y me da mucho gusto que usted, primero que nada, haya encontrado tiempo en su apretada agenda, la oportunidad de venir, de pasar estas 2 horas conmigo, y creo que eso trae muchísimos beneficios. Alguien lo conoció mejor, alguien aprendió algo para sí mismo, alguien ya sabe como cuando uno se sienta en la cocina con amigos por la noche, verá este video, gracias a usted. Porque lo que hacemos no se va al vacío, cambia a las personas para bien. Muchísimas gracias, de verdad, en serio, es un interlocutor muy agradable, hay personas que transmiten energía positiva, eso probablemente lo sienten tus suscriptores y las personas que están contigo, y a nosotros nos parece interesante, y probablemente nos vieron desde otro ángulo. Normalmente me ven riendo y bromeando, pero aquí estoy serio. La gente tuvo una conversación sincera, así lo creo. Bueno, y las preguntas, sí, en realidad nosotros somos como los invitados, pero yo siempre tengo preguntas para la gente de la medicina y les tengo un enorme respeto. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego a todos.